Opa equipo, muy buenas a todos, esto es High Tortulia, el podcast híbrido para escuchar en vuestro entrenamiento de cardio en zona 2. Soy Aitor y os doy paso al siguiente episodio con este temazo de Ortiga. Así que, ¡empezamos! Muy buenas a todos, estamos aquí una semana más con un nuevo episodio de High Tortulia. En este caso tenemos aquí delante a Alexander Anasagasti, Mr. Week. Muy buenas, Alex. Pa' Kaixo, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien, vamos a ir por una entrevista más. Entonces, para la gente que pueda no conocerte, voy a hacer una muy breve introducción antes de empezar, para contextualizar un poquito. Alex es uno de los mejores atletas de CrossFit que ha dado España desde sus inicios prácticamente. Lleva ligado al mundo del CrossFit desde que se puso la palabra CrossFit en España prácticamente. Ha participado en los Games. No sé si fuiste el primer participante en los Games, ¿puede ser español? El primer participante representando a España en categoría individual. O sea, quiero decir, ha habido más, pero primero fueron equipos y tal, pero en individual, Ajá. en élite, no. Fui el primero, eso sí. Mira, pues tienes Tengo ese el orgullo de honor. haber sido el primero en algo, ¿no? Pues eso, es el primer participante de los CrossFit Games, que creo que todo el mundo más o menos sabe qué son los CrossFit Games. Además de todo esto, también es fundador y entrenador, entiendo, de Training Culture. Exacto. Y bueno, y ahora en los últimos años le hemos conocido un poco más, que es lo que nos atañe en este podcast, con el mundo de las carreras híbridas. También ha competido en Irox, tiene una hora 2 en categoría pro, muy cercano a eso de bajar de la hora, que es un poco ese punto de inflexión para muchos de los atletas top en este mundo de deporte, y también está ligado a la marca de Irox. Pero más allá de todo esto, quiero que me hagas tú esa breve introducción y quiero que me digas tú quién es Alexandra Nasagasti. Bueno, pues, pregunta difícil. ¿Quién es Alexander Ansagasti, no? Todos. Es una pregunta, ¿quién realmente soy yo? Es lo que todo el mundo cuando estamos cerca de los 30, ¿no? Es lo que nos empezamos a preguntar, ¿no? Preguntas, ¿Quién ¿no? cojones ¿Quién soy yo? soy? ¿Quién cojones soy yo realmente y qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Pero bueno, así en resumidas cuentas, soy un tío muy normal, soy una persona que siempre le ha gustado mucho hacer deporte. De hecho, el focalizarme con el deporte, digamos que me hizo centrarme en todos los aspectos de la vida, por así decirlo. A mí me gustaba mucho salir de fiesta y no estudiaba nada y trabajaba muy poco, y gracias a que mi obsesión por el deporte empezó a surgir, me pude centrar un poco, ¿no? Entonces, digamos que mi vida está muy ligada al deporte y me encanta entrenar, ya sea a nivel élite o cualquier otro tipo de nivel. Bueno, me encanta, ¿no? Entonces, pues Alexandra Sagasti, soy una persona que me di a conocer principalmente por el mundo del CrossFit, y ahora estoy explorando otras cosas, intentando deshacerme de mi antiguo yo, del atleta competitivo, que me está costando mucho, y en conocerme un poquito más a mí en otros aspectos de la vida, quitando ese carácter más competitivo que ha sido el que me he forjado con los años, ¿no? Intentando disfrutar de la vida del entrenamiento bueno, pues quizá con otros objetivos. Hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho, que es el unir la disciplina al deporte. Porque muchas veces, yo por lo menos que he sido entrenador de piragüismo muchos años, he visto que mucha de la gente más disciplinada en el deporte lo ha sido en todos los ámbitos de su vida, sobre todo en los Mm. estudios, porque yo la mayoría de la gente que he entrenado ha sido estudiantes. Y muchas veces he visto que la gente que llega puntual, la gente que entrena con ganas, que tiene, pues eso, una disciplina diaria de entrenamiento, que sabe que tiene que hacer X, intenta no saltarse o no buscar atajos, es la gente que luego en el mundo primero de los estudios y luego en el laboral, por lo general es la gente que más suele rendir, ¿no? O sea, quiero decir, creo que está bastante equiparado y el deporte muchas veces es Ya. un buen medio para conseguir esa disciplina, ¿no? Sí, porque claro, yo empecé a hacer deporte, a centrarme mucho en el deporte bastante joven, ¿no? Quiero decir, yo no era una persona disciplinada, yo no era una persona muy centrada en absoluto. Entonces, digamos que gracias al deporte y que el deporte en sí eh, te va dando sus resultados, te vas dando cuenta de que quizás la disciplina pues, te puede servir para algo, ¿no? Y bueno, para algunas personas mm,
para algunas personas puede servir, pueden utilizar otras herramientas para darse cuenta de que la disciplina pues, te puede llevar a algún lugar. A mí, la mía fue el deporte. Y gracias a que, bueno, he seguido con el deporte, pues he podido aplicar esa disciplina en otros aspectos de la vida, ¿no? En el trabajo, quizá, yo soy una persona puntual, pues soy bastante meticulosa con el trabajo. Bueno, sí, sí, sí. Suele ir bastante ligado todo eso, ya te digo, el perfil de persona que conoces en el mundo del deporte, muchas veces ese tipo de perfil que tienes se extrapola a todo lo demás de la vida. Y en tu caso, por ejemplo, pues entiendo que eso te ha ayudado mucho a ser quien eres a día de hoy, una persona más madura que cuando empezaste a hacer deporte, pues al principio entiendo de una manera un poco más recreativa y luego de una manera un poco más, no voy a decir obsesiva, pero sí más centrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entiendo que eso también te ayuda a ser quien eres a día de hoy, porque todo lo que has conseguido a día de hoy, sea a nivel redes sociales o sea a nivel empresa y demás, todo eso ha venido dado a partir de haber conseguido cosas a nivel deportivo, ¿no? De haberte centrado en el deporte y de haber conseguido todo Sí, eso. no, no, totalmente. Es que yo creo que una cosa que nos falta mucho hoy en día es paciencia. Y yo la paciencia la ligo mucho a la disciplina, ¿no? Hay que tener paciencia para conseguir las cosas. Y las cosas van llegando. No, a veces no tenemos que ser demasiado perfeccionistas, simplemente pues hay que seguir. Ya sea, pues puedes estar en muchos estados de ánimo a lo largo de toda tu carrera o a lo largo de todo ese proceso de conseguir tus objetivos. A veces estás cansado, a veces no tienes ganas. Y bueno, puede que quizá al yo no ser una persona demasiado perfeccionista, para bien o para mal, como no soy una persona demasiado obsesa con la perfección, eso me hace que seguir se me hace muy fácil. Porque no siempre busco un entrenamiento perfecto o algo perfecto. Lo que siempre busco es pues, continuar haciéndolo, ya que sea esté mejor o peor. Entonces, bueno, se puede valorar, ¿no? ¿Qué es mejor o qué es peor? Pero al no ser una persona especialmente perfeccionista, eso me permite poder avanzar más fácilmente en las cosas. Qué guay. Pues mira, ha salido de la nada, sin querer, de solo de la propia introducción, ya ha salido una muy buena reflexión para la gente que nos está viendo y escuchando. Vale, pues para empezar con la entrevista, una cosa que me gusta siempre con la que empezamos siempre todas las entrevistas y una cosa que me gusta mucho que es que quiero que me cuentes alguna anécdota graciosa o vergonzosa que tengas relacionada con el mundo del deporte, para romper un poquito el hielo. Pues una anécdota graciosa. A ver, podría tener. A mí la gente me conoce por el CrossFit, pero yo empecé haciendo kickboxing, ¿vale? Ujú. Y tengo mis peleillas, no tengo muchas, habré hecho unas 20 en total. Una vez me acuerdo que me tocó pelear en un arte marcial en el que no he practicado en mi vida. Así que bueno, te puedes imaginar el resultado, ¿no? Obviamente perdí y me dieron una paliza. Pero bueno, yo me acuerdo que yo fui ahí a montar, bueno, hubo un malentendido con mi entrenador, con la organización y tal, justo además mi entrenador se tuvo que ir de viaje, no estaba, bueno, me fui a Tolosa a montar la jaula donde se realizaba la competición, que era una competición de sanda, y yo sanda yo no he hecho en mi vida. Que sanda es como una especie de kickboxing, pero vale hacer proyecciones al suelo. Se pelea con guantes y espinilleras, o bueno, sin espinilleras, y vale hacer proyecciones, vale agarrar y tirar. Y claro, y yo llego ahí a la pelea y me dice, bueno, a montar lo que viene siendo el escenario, a colaborar, ¿no? Y me dice, tú peleas hoy, ¿no? Contra Moncho. Y yo, y yo espera, espera, ¿cómo que Moncho? Y yo, Moncho, ¿quién? El que está en el cartel aquel que pone campeón del mundo de Sanda. Y sí, y yo no peleaba esto en mi vida, tú, ¿qué estamos locos? Y que no se puede, me dice que no se puede cancelar la pelea ya, que ya está cerrado, que hay que hacerlo sí o sí. Y me dijeron, bueno, pues, a ver, pues te pagamos tanto la pelea, pagaba una miseria, ¿no? No voy a decir cuánto, pero se pagaba una miseria, ¿vale? Para una cena casi. Bueno, yo en ese momento, bueno, pues si no tengo nada que hacer, pues venga, me metí y le fui a donde el chico y le dije, oye, yo nunca he hecho esto, vamos a hacer, ¿vale? Más o menos suave. Y dijo, bueno, si tú no te pasas, si tú me respetas, yo a ti te voy a respetar. Y al final, bueno, salimos al ring, fueron 3 asaltos de 2 minutos. Me tiró al suelo en casi todas las ocasiones que pudo. Es verdad que se portó bastante bien, pero bueno, obviamente perdí. Entonces, bueno, a nivel deportivo, eso es una anécdota bastante curiosa, ¿no? Joder, me Sí, metí a sí. pelear contra el supuesto campeón del mundo
En un arte marcial que no he hecho en mi vida. Bueno, pues imagínate las hostias que me comí. Y, ¿Y eso fue porque te y eso, apuntaste, o sea, te apuntaste mal o te apuntaron mal o así? ¿O? bueno, fue un malentendido con mi entrenador, fue un poco putada por aquel entonces, pero bueno, oye, fue hace mucho tiempo. Bueno, queda curioso, queda curioso. Ya Vale. ves, por lo menos no me rompí nada. Ya has dicho que empezaste con el mundo del deporte también, pues con el tema de las artes marciales y todo eso antes del CrossFit, pero quiero saber un poco en general cuál es tu relación con el mundo del deporte. ¿Cuándo empieza? ¿Qué deportes has practicado? No sé si solo kickboxing y CrossFit o si alguno más. ¿Cuál ha sido un poco tu evolución en el mundo del deporte y desde qué edad empieza? Lo que te decía, yo nunca he sido muy disciplinado. Mi padre siempre ha sido una persona muy disciplinada. Él ha tenido una educación casi militar, digamos, y es una persona muy estricta y muy trabajadora. Entonces, claro, pues él como padre siempre quiere inculcar lo mismo a sus hijos, ¿no? Es verdad que las generaciones van cambiando, vivimos en otra generación, no somos los mismos y nos educamos de la misma manera. Por lo tanto, pues él ponía todo su empeño para que yo fuera igual de disciplinado y tuviera una educación similar, pero no terminaba de cuajar, ya sea por mi personalidad o por mi entorno o por lo que fuera, ¿no? Entonces él siempre intentaba pues que yo estudiase mucho, que yo entrenase, que me aficionara por algún deporte, jugaba a tenis, yo me apunté a tenis durante un tiempo, no se me daba mal. Estuve jugando a tenis, estuve jugando a pelota, a escupelota. Los deportes de equipo siempre se me han dado fatal, nunca me han gustado. No tenía muy buena relación con mis amigos en el colegio, por lo tanto, pues lo pasaba muy mal cuando jugaba a básquet o a fútbol y tal, que son los deportes obligatorios, ¿no? En el cole. Pero bueno, no aguantaba nada en ningún deporte. He hecho taekwondo desde muy joven, también estuve un tiempo, pero ningún deporte me enganchaba. Ninguno. Y así alrededor de los 14, 15 años, yo ya empiezo un poco a sentirme muy inseguro con mi físico, tenía muchísimos complejos, muchas inseguridades y digo, "Buah, quiero hacer algo". Y empecé poco a poco a correr. Eso fue mi primer paso con el deporte, no hacía nada. Yo me quería jugar a la Play y no quería salir de casa. Jugaba al San Andreas y no quería hacer nada más. Y ya, pues poco a poco empecé ya a relacionarme un poco con el deporte, a correr, a sentirme mejor y digamos que, pues pasado un tiempo, yo empezaba saltando a la comba en mi casa porque me daba mucha vergüenza ir al gimnasio. Igual saltaba a la comba durante una hora. Tú fíjate, o sea, Hostia, saltaba en casa, en mi habitación, en una habitación muy pequeña, saltaba durante una hora seguida en mi casa a la comba, solo comba. Pero no te estoy acabarías con los hablando, gemelos destrozados. no paraba. En 40 minutos, una hora que estaba, me ponía música, que me daba sesiones en ahí en el. No me acuerdo no me acuerdo el nombre de la plataforma de estas míticas. Bueno, me descargaba en el Emule una sesión y venga. Y estaba desde lo que comenzaba la sesión hasta que terminaba y saltando a la comba, una hora. La verdad que es una hazaña bastante. Yo siempre he sido muy obsesivo compulsivo. Entonces, si yo comenzaba la sesión, tenía que acabarla. Entonces, estaba una hora sin parar. Así, haciendo saltos, tum, 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 hay una hora. Entonces sí, un poco como una cabra hasta que ya decidí ya que eso no era la forma de entrenar en condiciones, ¿no? Y, bueno, vamos a ir al gimnasio. Y bueno, con el tiempo empecé a obsesionarme con el deporte y bueno, quieras o no, gracias a esa obsesión le empecé a coger el gusto y la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, la disciplina y la obsesión a veces, la obsesión puede ayudarte, ¿no? A disciplinarte. Y bueno, me apunté a kickboxing. Y el kickboxing ya fue el punto de inflexión un poco, realmente donde comencé a engancharme realmente y convertirme mentalmente en un atleta. Ya no sea, no necesariamente a nivel competitivo, pero sí en mi cabeza. Y empecé a cabeza a entrenar más, a entrenar mejor, a cuidarme más con la comida, con los descansos, porque quería ser mejor. No solo en kickboxing, sino en el mundo de las pesas. Y ahí fue el kickboxing realmente lo que me dio la disciplina que yo necesitaba, las artes marciales. Al final, un arte marcial es curioso, ¿no? Aprendes a respetar mucho a los demás. Aprendes a respetarte a ti mismo y aprendes a respetar a los demás. Hay muchos tipos de artes marciales. Yo estoy hablando en concreto sobre el kickboxing o el boxeo, porque literalmente te estás pegando con una persona. Estás pegando, estás dándote Es golpes en increíble la que, cara. O es sea, increíble que uno de los sí, deportes en los que más se respeta al rival sea precisamente un deporte en el que subes a reventarte de hostias con el rival.
Literalmente. Y el concepto ese de, yo en mi cabeza estaba, pues nos estábamos pegando en la cara, porque lo que más impacta cuando tú empiezas a entrenar kickboxing o boxeo son los golpes en la cara. Cuando tú recibes un golpe en la cara, siempre es suave al principio, siempre es suave, pero bueno, al final el primer golpe en la cara y dices, hostia, esto es lo que se siente. Te endureces y tal. Pero bueno, al final empiezas a ganar. Yo ahí gané mucho, mucho respeto, porque le empiezas a quitar miedo a algunas cosas y te das cuenta de que con el tiempo empiezas a agudizar tus sentidos, tus reflejos, tu tal. No te importa tanto que te golpeen después de, de hacer una sesión de sparring en la que los dos estáis aprendiendo, pues te das la mano, muy buena esa que da. Al final empiezas a coger un cierto compañerismo que yo nunca había sentido y ahí me empiezo realmente a enganchar y joder, se me daba bien, se me daba muy bien entrenar. Yo entrenando era muy bueno y es verdad, yo entrenando era buenísimo. Aprendía rápido, yo era un buen sparring, quizá era un poco blando, siempre me lesionaba mucho, pero era buen sparring y compitiendo era malísimo. Era muy malo compitiendo. Alguna pelea tengo buena, porque he ganado bastantes peleas. Habré hecho 20 peleas, no las he contado, pero unas 20 peleas o así. He ganado más de la mitad. Pero realmente no me lucía tanto peleando como lo hacía entrenando. Y los nervios ahí, realmente yo, en el fondo, yo no quería pelear. Yo era porque mis entrenadores, mi entrenador y mis colegas me motivaban, venga, tienes que pelear, tío, tal. Iba más por presión que realmente porque yo tenía una ambición de llegar a algún lado. Y al final, yo creo que mucha gente en el deporte le pasa eso, que me voy por las ramas, pero bueno, mucha gente en el Sí, sí, deporte le sí. pasa Tú eso, vete por las ramas que tranquilo. compite y quiere ser competidor porque se deja llevar por una inercia de los demás, se deja llevar un poco por ese, pero no es realmente algo que ellos quieren. Y por eso en muchas ocasiones esa gente compite mal. Le gusta la idea le gusta la idea de ser competidor y tal, pero realmente no tiene ninguna ambición. Y llegar a ser buen competidor o mal competidor tiene que ir ligado a una ambición, a un objetivo final. Si tú lo haces simplemente porque eh, los demás te animan o incluso tu entrenador o lo que sea, pero realmente no nace de ti el querer llegar a algo más, a una mejor versión de ti mismo, no, eso no cuaja. Y en ese momento no tenía ese foco de atención, simplemente competía porque me decían y venga, y yo vale, y competía de culo, lo pasaba fatal. Lo pasaba fatal, tío. Hasta que la Los última nervios pelea y que demás hice, que también, ¿no? fue, Entiendo. uff, los nervios. Claro, yo hago CrossFit, he hecho Aerox, he competido en un montón de cosas. He hecho carreras, he hecho un montón de competis. Y tú cuando vas a competir, estás tú, tu cuerpo, tu adversario está ahí, hace su carrera, hace su movida, pero tú no le tocas, él hace su movida y tú la tuya. Pero cuando vas a pelear, te vas a meter en un ring, la otra persona te quiere pegar y quiere o hacerte KO o ganarte, pero hacerte daño. Entonces, claro, tu nivel de atención eh, es muy diferente y el nivel de Sí, sí, nervios sí. es muy diferente. Tienes que tener mucha experiencia. Es verdad que cuando estás muy acostumbrado a recibir golpes y tal, realmente tú en el ring no visualizas que eh, voy a pelearme con una persona. Voy a hacer un combate, un deporte y voy a intentar ganar. Pero la realidad es que te estás pegando y de tu rendimiento depende mucho del el otro. Claro, Entonces, está el totalmente nivel de condicionado. No es lo agotamiento. mismo que en una carrera tú haces tu carrera lo mejor posible y si otra persona la hace mejor que tú, pues te gana. Pero en Si este estoy caso cansado, ¿qué hago? es Paro que, un es que son poco. intereses contrapuestos. Quiero decir, o sea, el buen rendimiento de uno influye en el mal rendimiento del otro. Si alguien te está, en este caso, caneando desde el principio, tú también mentalmente estás viendo cómo estás perdiendo el combate, intentas igual arriesgar más, eso igual también te viene en contra. Es Joder, complicado, ¿eh? De gestionar. tienes que gestionar muchas emociones y a nivel frialdad tienes que ser una persona muy fría porque tienes que pensar en muchas cosas en poco tiempo y tienes que tener, sobre todo en la pelea, tienes que haber entrenado mucho para que para que estés muy automatizado, para que tengas un mecanismo de respuesta automático, en lugar de tener que pensar en mitad de la pelea. Si tú recibes aquí, sabes que tienes que hacer esto. Entonces, eh, bueno, Es al que tú en una final tú carrera estás... puedes mirar el reloj, saludar o sea, mirar a alguien fuera, saludar, Sí, cambiar la dirección pero es que en un combate claro, tienes que estar con un único foco, claro. perdón.
centrado Lo totalmente en una más, única cosa. ¿qué pasa cuando estás en una pelea? Que si en una carrera, cualquier cosa, si tú estás pinchando un poco, ¿qué haces? Bajas el ritmo. Pero Mm. claro, tú en un ring, tú pinchas un poco, bajas el ritmo y claro, no te va a pegar. Entonces dices, Claro, claro, claro. ¿cómo bajo el ritmo? ¿Cómo gestiono esto? Entonces, Complicado, sí, ahí sí. ese deporte tienes que tener, ya te digo, para ser bueno tienes que tener muchas, realmente muchas ganas. Y fue mi última pelea la que hice realmente con muchísimas ganas y peleé muy bien en mi última pelea, que ya fue neoprofesional, fue sin casco, sin espinilleras y realmente a mí el casco me agobiaba mucho, repeleaba siempre mucho mejor. Sin casco, si lo hubiera sabido antes, hubiera quizá llegado más lejos, me hubiera saltado a neoprofesional muchísimo antes, pero sí, esa pelea peleé muy bien. Y poco más tarde, cuando me quise enfocar realmente en eso y estaba muy motivado por mi victoria, me hice una lesión en el bíceps que ya dije, bueno, pues dejé durante un tiempo, me metí a CrossFit y ya pues ahí seguí. Ujú. Y hasta el CrossFit hasta el día de hoy. A día de hoy, hubo un tiempo que estuve combinando CrossFit con kickboxing, pero aquí en Donosti realmente eh, no sé si es porque es Donosti o porque cuesta que haya comunidades realmente estamos siempre los mismos, cuatro gatos y la gente va, Ujú. viene y no hay mucha disciplina con el mundo de la lucha. Yo creo que el mundo de la lucha es un deporte en el que pues la gente que va va muy on-off. Es muy difícil encontrar un grupo de personas realmente que sean atletas en el mundo de la lucha aquí en Donosti. O sea, puede que en otras ciudades de España sí, pero en Donosti realmente te pones a analizarlo, me pongo a analizar con los años y no hay pocos atletas, hay muchos luchadores, pero pocos atletas que realmente se centren 100% en eso. Entonces, eso fue lo que me hizo salir un poco y desmotivarme con eso. En verano nadie va a entrenar. En verano hay cuatro gatos entrenando, ¿no? Entonces yo cuando voy a hacer CrossFit sé que en verano voy a ir un lunes, un martes y va a haber gente ahí. En verano nadie va. En septiembre, bueno, o en enero, todos los gimnasios de kickboxing se llenan de chavalillos. Todo el mundo quiere aprender a pelearse. Pero luego ya va bajando el tema. Entonces, bueno, eso fue lo que me desmotivó un poquito de ese mundo. ¿Y cómo entra el CrossFit en tu vida? Quiero decir, tú ves un anuncio de un gimnasio de CrossFit, ves en redes Claro, sociales algo de CrossFit, ¿cómo te nace ese pues gusanillo? mira, no sé cómo me pareció el primer vídeo de CrossFit por primera vez. Creo que me imagino que sería de los CrossFit Games. No sé que a la gente ahora cuando empieza CrossFit por qué motivos entra, pero yo empecé CrossFit porque decía, a ver, yo hago kickboxing, ¿no? Y yo hago pesas. Pero joder, si me he reventado el pecho un día, ese día voy a ir a entrenar y es que no puedo pegar. Entonces yo quiero entrenar de una forma que también físicamente me ponga fuerte, porque me quiero ver bien en el espejo, ¿para qué engañarte? Quiero ir a la playa y estar de puta madre, pero además quiero que pueda compaginarlo con otras cosas. Entonces empecé con full body, no sé qué, no sé cuántos, y me aparece este deporte CrossFit. Y yo le veo a esta peña, me aparece Rich Froning ahí en YouTube, veo los. Joder, qué guapo entrenan, pero es que además corren, levantan peso, tienen fuerza de verdad. Yo quiero estar como esta gente. Y empecé a hacer por mi cuenta. Y bueno, yo soy bastante hábil, soy bastante autodidacta y aprendo, ¿no? Pero llega un momento en el que eso no iba bien y decía, es que me voy a apuntar aquí a unas clases, porque es que aparte que hago solo y me aburro como vamos, me voy a apuntar a un gimnasio. Y me apunté y se me daba bien, aprendía rápido, tenía mucho control corporal porque venía muy entrenado y hacía muchos movimientos muy bien. La fuerza me fallaba mucho porque nunca la he entrenado. Sí, al final vengo de kickboxing y de las pesas, pero yo pesas no hacía, nunca me ha interesado levantar más que los demás. Entonces hacía muchas cosas con mi peso corporal, pero realmente la fuerza no. Pero bueno, se me daba bien, así que poco a poco fui dejando un poco de la kickboxing y me fui centrando más en lo que viene siendo el CrossFit. ¿Esto más o menos qué año es cuando empiezas a hacer CrossFit? Uf, vamos, soy malísimo con esto, con estas cosas, pero ya llevaré, pues sería 2014, 2013, 2014, yo Ya. creo. O sea, 10, 11, 12 años, ¿eh? Yo creo que ya 12 años, a lo tonto, Ostras. porque sí, sí, yo llevaré ya 12 años haciendo CrossFit y estamos en 2026, va a hacer, pues échale.
Yo creo que Ujú. 2013 fue cuando empecé, fíjate. 2013-2014 Joder, diría. ya son años, ¿eh? Sí. Ujú. Ya son años. Sí, sí. Bueno, a día de hoy, más o menos, ¿cuál es tu rutina semanal? ¿Curras? Entiendo que tu curro es Training Culture, que, bueno, hemos Sí, comentado muy por encima. sí. Si quieres desgranarme un poquito qué es esto de Training Culture y demás. Vale, a ver, yo actualmente, yo llevo, pues, prácticamente desde que empecé entrenando, empecé muy pronto a hacer casi 2 sesiones al día. Ujú. Y digamos que llevo 15 años entrenando casi doble, aunque sea menos o más, pero muchos días a la semana doble. Y ahora me está costando deshacerme de esa sensación, de esa necesidad de tengo que entrenar. Y ahora prácticamente estoy entrenando una sesión al día. Mi rutina es por las mañanas, yo trabajo eh, todo lo que sea online, yo trabajo online todo. Antes daba clases en CrossFit Zurriola, estuve dando clases mucho tiempo y ahora pues me dedico exclusivamente online, ¿no? Y por las mañanas me dedico a Training Culture, a TC. Tenemos una plataforma de entrenamiento online pues que se centra en entrenar a crossfiteros que quieran buscar alcanzar una mejor versión de sí mismos, ya sea competir o competir a niveles más bajos o simplemente buscar una programación que les lleve a algún sitio, aparte de que las clases no es suficiente. Y bueno, también pues preparamos a atletas que quieran hacer una programación híbrida, atletas que quieran mejorar su físico. Bueno, pues tenemos una plataforma de entrenamiento online, ¿no? Hacemos eso. Y por las tardes entreno. Al final, eso, ahí en eso se centra mi día a día. Me gusta entrenar y trabajar. Eso es Y entrenas todos los lo que días, hago. como tal. Entreno pues lo típico, el lunes a sábado. Entreno siempre descanso completo un día. Me gustan mucho los domingos. De hecho, el otro día le comentaba a mi novia, y, joder, yo es que entrenamos el domingo y digo, porque el viernes no entrenamos. Y digo, bueno, hay que entrenar, yo entreno 6 días a la semana. Porque lo necesito, me gusta entrenar. Imagínate, soy muy nervioso y necesito entrenar. Me va bien, me va bien. El domingo me levanto y qué pocas ganas de entrenar. Odio entrenar los domingos. Odio entrenar duro los domingos. O sea, ¿cómo lo odio? Entonces intento que el domingo sea día de descanso total o de disfrute, ¿no? Pero sí, entreno casi todos los días. Muy bien. Sí. Si tuvieras ahora mismo delante tuyo a tu yo de 15 años, viendo cómo ha evolucionado tu vida, cómo, pues eso, lo que hemos comentado un poco, cómo has conocido el mundo Mm. de las artes marciales, luego el CrossFit, cómo el CrossFit se ha convertido en tu forma de vida laboral, también con las redes sociales, que entiendo que con las redes sociales también, al fin y al cabo, también no deja de ser un trabajo que te pide constancia y demás, y bueno, y todo eso, viendo un poco cómo ha evolucionado tu vida, si tuvieras ahora mismo delante tuyo de pie, frente a frente, a tu yo de 15 años, ¿qué le dirías? ¿O qué consejo le darías? O... Pues cara a lo que he ido aprendiendo hasta ahora, por un lado le diría que, bueno, a mi yo de 15 años, que fue justo mi época más difícil, ¿no? Mi yo de 15 años, eh, pues le diría que siguiese entrenando, que quizá me alejase de las personas con las que yo me juntaba y que realmente me acercase más a personas que me fuesen a aportar algo para mi futuro. Quizás si me hubiera juntado con emprendedores, pues me hubiera motivado más a emprender y ahora mismo pues quizás estaría en otro lado. Yo soy otra persona, pero porque al final de todos los errores que he cometido y he aprendido, yo soy, pues, pero bueno, no me arrepiento bueno, de algo sí me arrepiento, obvio, ¿no? Como todo el mundo, pero pues le Sí, pero hubiera hasta los mayores aconsejado que errores es, muchas veces te llevan a donde estás hoy. claro, está claro. Entonces, pero un consejo que le hubiera dado a esa persona, que seguramente no le hubiera hecho ni puto caso, porque mi yo de 15 años no hacía caso a nadie. Entonces, Ni tú ni pero nadie, yo bueno, creo, con 15 pues años. eso, pues le hubiera dicho que se rodease de personas que realmente aportan y que dejase de intentar ser una persona que no es. Intentar que se centre menos en ser guay, o intentar rodearse de personas para satisfacer a su ego, intentar construir un poco el futuro, ¿no? Porque a mí me ha fallado mucho eso. De pequeño no me he construido futuro. Yo me saqué el graduado escolar muy tarde. Yo no tengo una carrera universitaria. Entonces yo me he empezado a poner a encarrilarme muy tarde. Entonces le aconsejaría eso. Y que si se me da bien entrenar, pues
entrena, métete en ese mundo, explótalo a tope. Explótalo a tope. Que se te da bien editar, hacer vídeos o las redes sociales porque te gusta, pues dale, métele a eso. No te gusta estudiar, no pasa nada, no estudies, pero haz algo que se te dé bien. Y eso quizá fue lo que me faltó, me hubiera gustado escuchar de mí mismo, ¿no? Hombre, quiero decir, eso es lo que te decía al final, que sí que de los mayores errores que hemos tenido también hemos aprendido y hemos llegado a lo que somos ahora, pero siempre me suele gustar hacer esta pregunta porque me parece como una reflexión interna de cada uno, ¿no? Pues verte, pensar ahora en tu yo de 15 años, todo el mundo hemos hecho cosas que ahora mismo, si volviéramos a nacer y sabiendo lo que sabemos, no haríamos, Mm, seguramente, pero igual claro. tampoco llegaríamos al punto en el que estamos ahora, ¿no? Hombre, claro, si yo. Sí, si yo no me hubiera juntado quizá con la gente con la que me juntaba, quizá nunca hubiera empezado a hacer kickboxing. Si yo nunca hubiera tenido una muy mala experiencia de fiesta, pues quizá nunca la hubiera dejado. Quién sabe, ¿no? Pues Sí, así, sí. pues un montón de cosas. Lo bueno que sé que, bueno, gracias a eso, pues tengo muchas experiencias que muchas otras personas no tienen. Entonces, Ujú. bueno, pues mira, pues me hubiera gustado haber empezado a ahorrar más joven y a trabajar y empezar a pagarme una casa antes, ¿no? Invertir en Bitcoin. Le hubiera dicho, invierte en Bitcoin, cabrón. Hombre, eso creo que sí, cualquiera hubiera Compra sabido, ¿no? Bitcoin. De hecho, no sé si sabes, me salgo totalmente del tema, ¿eh? Pero hace un tiempo hablamos con unos amigos de una historia no sé si has visto alguna vez la historia de un tío que pagó unas pizzas con bitcoins. ¿Has visto esa Sí, historia no alguna sé, sí, vez? sí, sí, sí. Algunas pizzas con no sé cuántos cientos de Bitcoins Sí. y y ahí está, Que ahora llorando, serían no contará. sé cuántos millones. Eso es, eso es. Pero bueno, yo Sí, cuando sí. quise comprar Bitcoin, me acuerdo, para salirnos del tema ya del todo, yo me acuerdo que yo tengo un amigo que sí tiene más Bitcoin, ¿no? Y yo me acuerdo que me dijo, voy a pillar Bitcoin y tal, y yo estaba pensando en invertir un poco, claro, en aquel entonces no tenía pasta, pero bueno, y eso fue hace nada, hace nada. Y, y me dijo, pues está. Yo estaba mirando a cuánto estaba el Bitcoin, no sé si estaba a 300 o a 500 euros el Bitcoin, ¿no? Estás loco, menuda pasta tú, no, no, paso, paso. Y no compré porque estaba caro. Y valía 300 euros, 500 euros. Y no compré porque estaba caro. Y dije, Y ahora que son madre mía, si 30.000 lo o llego a 40.000 saber. o no sé cuántos será ahora. Ahora el Bitcoin, un Bitcoin vale 100.000. 100.000, ¿vale? El Madre mía. Bitcoin vale 104.000, rompió récords el otro día. Entonces, si hubiera Joder. invertido antes en Bitcoin, pues quizá pues ahora estaría un poco más arriba, ¿no? Pero bueno, oye, ya te digo, Vivirías más tranquilo, ¿no? viviríamos más tranquilos. Vale, Pero no pues para en terminar ese con esta, momento, pues no lo hicimos porque no, pues porque en ese bueno, nunca momento no sabes, lo o igual veíamos hubieran sido así. 300 euros o 500 euros perdidos, también podría haberlo sido. También podía, por eso es otra realidad. Sí, sí. Nunca se sabe, con esas cosas nunca se sabe. O sea que, Nunca. vale, pues para terminar con esta primera parte, quiero que me cuentes dos cosas sobre ti, que me des dos afirmaciones sobre ti, una que sea verdad y una que sea mentira, sin decir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Es decir, pues me dices, primero, la primera es lo que sea y la segunda es lo que sea. Y lo dejamos en el aire y luego si te apetece o si no te apetece, como quieras, al final de la entrevista, si eso, lo decimos. ¿Vale? Mm. Vale, la primera. La primera es que no tengo un grado escolar. Y la segunda es que empecé a fumar con 13 años. Vale. Una es verdad, una es mentira. Perfecto. Al final de la entrevista, si quieres, lo comentamos. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues vamos a pasar con preguntas un poco más dirigidas hacia ti. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de, como todo el mundo me imagino que supondrá, sobre todo sobre CrossFit y sobre Aerox y sobre la sinergia o no que tienen. Pero antes de empezar con esto, es una pregunta que nunca hago y que me parece una pregunta súper importante y que creo que casi nunca, casi nadie nos hacemos los unos a los otros. Y es que quiero preguntarte qué tal estás en general. Estoy, ¿qué tal estoy en general? Claro, la típica pregunta que le haces a una persona, ¿no? En plan de, ¿qué tal estás? Y te dice, bueno, y yo, mierda, solo quería ser educado. Mierda, ahora me va a contar toda su puta vida, ahora no me apetece. Bien, estoy bien. He pasado por un momento de transición muy complicado, personalmente.
porque realmente me ha costado muchísimo encontrarme y todavía estoy en ello, pues porque yo no he dejado de competir por voluntad propia, en parte sí, en parte no, en parte sí porque estaba cansado de estar perdiéndome tantas cosas por la extrema disciplina que dedicaba y que requería hacer esto, competir en el mundo del CrossFit, además que es un deporte muy sacrificado, para mí de los que más sacrificados son, porque la recompensa que recibes es muy poca, porque competir en los Games es la meta más ambiciosa, es muy ambiciosa y solo tienes como una oportunidad al año donde puedes intentar clasificar, solo tienes una. Entonces, bueno, y luego por otro lado me tuve que retirar porque, retirar entre comillas, ¿no? Sigo compitiendo, pero en otras cosas, pues por unas lesiones, porque mi cuerpo al final me frenó. Entonces, al estar, esa decisión fue impuesta, no nació de mí. Me ha costado mucho, ha sido una batalla personal un poco contra el ego también, porque quieres estar ahí, o sea, dejar eso de lado es muy complicado. Llevas muchos años haciendo lo mismo y realmente encontrar cuál es el sentido de tu vida ahora, pues es siempre todo ha girado en torno a un único objetivo y ahora pues estoy ahí, he estado pululando ahí por el aire a ver qué cojones hago con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido complicado. Entonces estoy en ese proceso de acostumbrarme realmente a llenar mi tiempo con otras cosas. Y joder, y se te abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? Cuando dices, hostia, si no tengo que estar entrenando de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8. Hostia, tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo. Pero claro, yo creo que esto le pasa a muchos competidores. Bueno, es que literalmente le pasa a muchos competidores que dejan de competir, sobre todo cuando no has terminado de satisfacer tus objetivos en el mundo competitivo, pues te lo dejas, por así decirlo, y lo dejas un poco, a veces está tu pizarra, vuelve a estar en blanco, entonces tienes que volver a ir a estructurarte. Y bueno, recomponerte cuesta. Y todavía como estoy lidiando con la lesión que no se me termina de ir, pues bueno, está siendo difícil. Pero en rasgos generales ahora estoy muy bien. Ha sido con una época complicada, y ciertos acontecimientos que han ocurrido en mi vida pues no han ayudado nada durante los últimos 2 años, pero estoy bien. Genial, Estoy tío. contento, estoy feliz que estoy de pie aquí, puedo estar tomando mate, estoy en mi casa, me van las cosas bien, no me quejo. Vale, Estoy perfecto, agradecido de me ha muchas gustado la cosas. Sí. reflexión. Que has dicho que estás muy agradecido por muchas cosas. Sí, estoy agradecido bueno, pues puedo estar aquí hablando contigo, tengo internet, tengo comida en la nevera, tengo toda la Sí, mañana disponible para hacer lo que me dé la gana, entonces eso digamos que me lo he construido yo sí, y sí, bueno, está estoy claro. agradecido de eso. Al fin y al cabo, pues bueno, todo es según por donde lo mires. Todas las derrotas que tengas en la vida son Sí, 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 psicológicas. sí. Sí, sí. Pues es un tema que iba a hablarte más adelante, pero aprovecho y lo adelanto. El tema de las Pues venga. lesiones. El tema de las lesiones. Eh, Porque yo había escuchado también, no sé si en algún podcast te he escuchado o en algún lado lo he leído o en algo, pues bueno, que habías comentado de tema de lesiones y demás. Entonces, quería saber un poco qué representa para ti o qué sientes en el momento cero de tener una lesión, me refiero, en el momento en el que tú escuchas un crack o en el momento en el que tú sientes un dolor punzante o en ese Mm. momento, ¿qué sientes? O cuál ha sido uno de los mayores momentos más frustrantes para ti? Es que yo he tenido muchas lesiones, pero entonces quiero decir, las lesiones nunca han sido tan graves, las primeras, que bueno, pues la primera sí que dices que te asustas y dices, joder, la espalda, y te quedas clavado y dices, hostia, se me ha acabado mi vida, te piensas que te vas a quedar en silla de ruedas y realmente se pasa en 2, 3 meses y ya estás, pero bueno, es que eso tarde o temprano nos pasa a cualquiera, tarde o temprano a alguno le pasa, se queda enganchado, unos antes, otros después, pero bueno, es proporcional a lo que te machaques, ¿no? O lo que te machaques dentro o fuera del gimnasio. Si te tiras todo el día sentado, tarde o temprano, en algún momento te va a dar Te va a dar en la igual de espalda, ¿no? lesionado. Esa fue la primera, pero bueno, realmente la que me ha condicionado toda la carrera deportiva fue la lesión de la cadera y eso apareció de un día para otro. Me acuerdo que estaba entrenando y yo trabajaba mucho la movilidad y un día me puse a hacer pistos, que son sentadillas en la pierna, me puse a hacer pistos y un día noté algo en la cadera y dije, bueno, pues era una contractura y ya se mira. Y no se me fue en los próximos 4 años. Bien. Entonces, eso a mí psicológicamente me afectó muchísimo, pues porque precisamente una lesión de cadera que, bueno, al final es una articulación muy móvil,
yo necesito la cadera para todo en mi deporte, para el CrossFit necesito hacer halterofilia, necesito trabajar la fuerza, necesito tener mucha fuerza. Y claro, eso me impedía correr, me impedía hacer impactos bruscos, me impedía hacer levantamientos pesados. Y bueno, pues encontrar realmente cuál fue la solución para poder rehabilitarme fue muy complicada y requirió muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo. Entonces, lo que siento yo en ese momento cuando me lesiono, digo, bueno, pues ya se irá. Y lo que siento cuando veo que no se va es muchísima frustración. Yo he estado todo ese tiempo de games, de regionales, de tal, perdón, yo he estado todo ese tiempo muy frustrado. Mm. Digamos que todo ese momento ha estado lleno de frustración. Entonces, pues llevo lidiando con la frustración muchísimos años. Eh, y ya bueno, pues realmente es algo muy difícil de lidiar, porque todo lo que haces lo haces pensando, casi todo lo que haces. Entonces yo no he disfrutado gran parte de la carrera Te deportiva. condiciona absolutamente todo lo que Me eres tú en ese condiciona momento. dentro y fuera del gimnasio. Estoy muy irritable, estoy entrenando eh, y siempre tengo ese dolor y siempre estoy pensando en el dolor y entonces mi relación con el dolor ha sido muy mala. Pero siempre estoy pensando en ese dolor, me gustaría decir, joder, si yo pudiera entrenar sin dolor estaría mucho más adelante, sería mejor, hubiera evolucionado más rápido. Y quizá mi vida, la línea temporal hubiera sido otra, hubiera cogido otro carril. Entonces, eso me hubiera encantado. Entonces, toda la carrera deportiva ha sido muy frustrante. Llevo muchos años con frustración. Entonces, aceptar eso, ya ahora ha pasado un tiempo, ha sido muy difícil, muy complicado. A día de hoy todavía sigues con molestias y demás. Ah, no, por suerte no. Al final resulta que en mi cadera tengo una variante anatómica, que es un tendón de más, digamos, que me salió ya en la tercera, cuarta resonancia ya. Al final descubrimos que era por eso. Y bueno, con el volumen de entrenamiento, de según qué trabajo, pues se inflama y duele mucho. Y bueno, ese es el motivo, ¿no? Por el que ocurría. Pero cuando a nada que dejo en la cuarentena se me fue un poco los dolores y bueno, con mucha rehabilitación, obvio, ¿no? Pero a día de hoy, digamos que mm, estar en paz con todo eso que ha pasado, todavía me está costando. Es un trabajo que Ya, todavía tengo que normal. hacer. Normal. Es que no sabía si todo esto venía influenciado por esto tema de las lesiones o no, pero yo eso, he estado antes de hacer esta entrevista, pues viendo un poquito también resultados, tema de CrossFit y todo esto y tal, y he visto como que tu prime deportivo fue hace unos años en el que, pues eso, los CrossFit Games, tal, y luego no veía resultados a nivel de Games y demás en los últimos años, y no sabía si era por lesiones, si era por no querer competir, o sea, entiendo que todo Claro, viene un poco influenciado por yo esto. los últimos tres años no he competido en CrossFit, pues porque no he podido, porque desgraciadamente eso no fue la gota que colmó el vaso. La gota que colmó el vaso fue una lesión en la espalda. Ya una vez he curado mi lesión de la escalera, de repente llega un momento en que ¡pah!, me duele la espalda. Y digo, bueno, pues será una contractura. Resulta que al final de todo ya pues, aparecía ser una hernia dorsal, ¿no? Y claro, digo, qué mala suerte tengo, joder, qué mala suerte, la hostia. Estoy aquí en mi prime, porque realmente después de la cuarentena volví muy fuerte, ya con un nivel, y claro, un nivel de tranquilidad, no tenía presión y alcancé un nivel en el que no me costaba nada mantener ni mejorar, clasificar a semifinales, que es el sueño de mucha gente. Yo clasificaba casi sin querer y decía, bueno, pues por fin he alcanzado este nivel en el cual puedo clasificar a un nivel semifinal fácil. Porque realmente se me hizo fácil clasificar a los últimos dos semifinales en los que he competido. Entonces, claro, llega un momento en que estás ahí por fin dándole la vuelta a la tortilla y te lesionas la espalda. Y en el último semifinal, en Berlín, que fue en el 2023, que ya competí en individual, ya fui los meses anteriores muy condicionado porque apenas podía hacer halterofilia porque me dolía mucho la espalda. Y ya después de la competición, no me acuerdo qué ejercicio hice, que me terminó de petar, ¿no? Y hasta el día de hoy sigo fastidiado con eso. Entonces han pasado 3 años, han sido pues, que dices, bueno, ya por fin no voy a competir, voy a disfrutar del entrenamiento, voy a ir al gimnasio y voy a hacer lo que me dé la gana, no lo que esté en el papel.
y no puedes, y no puedes, y dices, "Joder, me cago en la puta". Y dices, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y da más rabia también si como dices, pues entrenas un poco de manera constante. Entiendo que haciendo una sobrecarga progresiva desde que empezaste hasta el día en el que has llegado a Sí. tu prime deportivo, trabajando la movilidad. O sea, entiendo que al final todo Sí, eso frustra porque dices, joder, si es que he hecho todo lo que está en mi mano para estar bien, pero no consigo, mi cuerpo no me responde. no me acompaña. Entonces, bueno, pueden ser otros temas, ya al final, ya no solo físicos, también pueden ser temas mentales, ¿no? Que a veces, pues, quieras o no, tu lesión aparece por otros motivos. Pero bueno, esas cosas pasan. Al final, si Sí, te sí, pones sí, sí. a victimizarte de por qué me pasa esto, por qué a mí, por qué no sé qué, que esa cosa pasa, pues, y te ha tocado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a Sí, aprender sí. de esto? Pues mira, pues gracias a eso, pues puedo aconsejar a otras personas a qué hacer cuando se lesionan, cómo tomárselo. Sí, sí, Bueno, sí, yo sí. creo que es un consejo valioso porque yo estaba a un nivel también. Y es un consejo que, bueno, la gente puede aceptar o no, pero no soy una persona que viene de repente aparecido de la nada y este que me va a contar a mí, ¿sabes? Oye, yo sé lo que es estar todos los putos días ahí. Haya llegado más lejos o más cerca, pero yo sé lo que es estar ahí, sacrificarte, que llevo muchísimos años haciendo eso. O sea, entonces, bueno, Sí, pues sí, sí, sí. eso es lo que he ido aprendiendo y me sirve. Con todo esto que estamos hablando y haciendo de abogado del diablo, no quiere decir que sea mi opinión, pero haciendo un poco de abogado del diablo, te voy a sacar el tema que creo que a mucha gente le viene a la cabeza. Entonces, ¿el CrossFit es lesivo? Claro que es lesivo el CrossFit. Todos los deportes son lesivos. ¿Qué significa que sea lesivo? Que te puedes lesionar, ¿no? Pues sí, CrossFit es lesivo. Eso de CrossFit es lesivo. Pues claro, todo depende, todo. Yo creo que la probabilidad de lesión viene muy ligada a la manera en la que entrenas tú. Yo que he estado 12 años dando clase de CrossFit y se me han lesionado muy pocos con los dedos de una mano, te los puedo contar. Punto número uno, los que más se me lesionaban, los que más y se quejaban de molestias son los que entran a fútbol de forma esporádica. Esas personas, las rodillas, todo el mundo la tenía jodida. Curioso. Las personas que más se quejaban del dolor de espalda eran las personas que trabajaban sentadas durante 8 horas al día. Entonces, ¿el detonador es el CrossFit o es realmente lo que no, tu estilo de vida en general? Porque yo gracias a que hago CrossFit he mejorado mucho mi flexibilidad. Nunca me había podido tocar los pies con las piernas estiradas, el suelo. Y desde que hago CrossFit puedo. Un overhead squat, una sentadilla con la barra sobre la cabeza, nunca había podido hacerla hasta que hice CrossFit y ahora tengo una movilidad en los hombros que ya me hubiera gustado a mí tener cuando hacía kickboxing. Entonces, ¿el CrossFit es lesivo? Yo, claro, todos los deportes son lesivos, pero a nivel porcentaje de probabilidades yo creo que es muchísimo menos lesivo que otros deportes. Ahora bien, depende mucho de cómo te enseñen a ti y lo abierto que estés a que seas enseñado. Si te enseñan mal y pasan de ti cuando te toca no sé qué movimiento, pues sí, pues igual ahí el entrenador influye mucho. Entonces depende del Sí, sí, entrenador, sí. la verdad. Depende del Y entrenador y a mí me da pena. yo te voy a añadir que el CrossFit, de manera entre comillas descontrolada, creo que puede ser lesivo. Y me explico. Mm. No es lo mismo que tú tengas una programación estructurada semanalmente, semana a semana, en la que más o menos se tiene en cuenta la carga de entrenamiento y una cosa y otra. No es lo mismo eso que ir a unas clases, pues yo qué sé, solo ir 4 días a la semana, pero que siempre sean miércoles, jueves, viernes y sábados seguidos. Y luego domingo, lunes y martes no entrenes nada. O que lo compagines por tu cuenta con también ir aparte del gimnasio y que justo vayas al gimnasio y empieces a hacer, pues yo qué sé, todo Mm. ejercicios de pierna y que al día siguiente vayas Mm. al box de CrossFit y te toque hacer pues máximo de peso en squat y en, pues, no sé, me lo invento, me da igual. Claro, por eso sí. Ahí yo creo Creo, que creo que influye mucho el entrenador, mucho. eso es. Y Por lo una cosa general, que se doy, dice, doy por hecho que los CrossFit está todo bastante estructurado y que se tiene en sí, cuenta esto, pero yo, por ejemplo, que he dado clases de Aerox y demás en diferentes gimnasios, yo lo que sí que he visto es que muchas veces hago una especie de programación, pero claro, hay gente que va el lunes y el jueves
hay gente que va el lunes y el miércoles, hay gente que va el martes y el jueves, y hay gente que va todos los días. Entonces, Claro. es complicado porque tú no puedes individualizar el proceso de entrenamiento de cada uno de ellos. O sea, en una clase al final colectiva, pues tú vas a tocar cosas un poco pinceladas generales, ¿no? Y eso es lo que a veces, no sé si decir que puede ser lesivo, ¿no? Sí. Pero ese descontrol es lo que puede hacer que... Yo creo que a nivel de salud el riesgo es, ese riesgo a que alguien se pueda lesionar es mucho mejor que una persona que no entrena. Ese riesgo está siempre por encima. Para mí es mucho mejor correr el riesgo de poder lesionarte que el hecho de no hacer nada. Y bueno, el tema de que una persona se pueda lesionar o no haciendo cualquier cosa, una cosa que ponemos siempre en CrossFit, que decimos siempre en CrossFit, es deja tu ego en la puerta. Quiero decir, si tú eres una persona que viene Josefina o Manuel, padre de 3 hijos, que trabaja de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y viene al box a pasar el rato, a esa persona, claro, no le tengo que enseñar como si fuera un atleta competitivo. A esa persona esa persona viene a pasar 1 hora, viene posiblemente a entrenar porque no tiene más tiempo durante el día, entonces tiene esa hora para entrenar y realmente le da igual levantar más o menos peso, pero mi objetivo va a ser que esa persona entienda el objetivo de la sesión de entrenamiento y cómo sacar el máximo partido. Toca un máximo de fuerza, de sentadilla. Vamos a ver. Igual tú no estás para hacer un máximo de fuerza, entonces hazlo como una técnica un poco pesado y ya está. Eso es lo que tienes que hacer. No quiero, cuando pongo una repetición máxima, no quiero que hagas una repetición máxima, quiero que hagas una repetición pesada, como una técnica, y poco a poco vas aprendiendo y conociendo tu cuerpo y tus limitaciones. Y lo mismo con el WOD, que le llamamos, ¿no? La parte más intensa, ¿no? Pues siempre intentamos que el objetivo siempre es que la persona lo haga con la técnica, la mejor técnica posible, con un peso que pueda manejar. Entonces, normalmente, a mí me ha pasado, tengo un tío que su primer día de clase le digo que haga un peso muerto, que se agacha a levantar una cosa del suelo y me pone en la espalda como un interrogante. ¿Por qué Y hablo? claro, y luego me dice, y yo le digo, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué sueles hacer tú en tu día a día? Pues mira, yo lo que hago todos los días, yo trabajo en una fábrica y yo cojo hierros y los meto a la fundición, ¿no? Entonces, su postura de todos los días es así. Y lleva 20 años o lleva 15 años haciéndolo así. ¿Esta persona se va a hacer daño porque haga un peso muerto con 25 kilos, 20 repeticiones, intentando mejorar esa postura? Pues posiblemente no. Entonces, lo que tengo que hacer es que esa persona corrija su postura, pero en una sesión no lo voy a conseguir. Entonces, tengo que No, está intentar claro. minimizar el riesgo en una clase de 1 hora para una persona que tal. Entonces, ¿se podría mejorar ese servicio? Sí, pero bueno, al final es como una clase de 1 hora en la cual tengo que intentar que cada individuo de esa clase lo haga lo mejor posible. Entonces, es un trabajo muy exigente y muy exhaustivo como entrenador. Entonces, el nivel de Sí, sí. energía que tienes que poner a cada clase, tienes que saber identificarlo. El ojo del entrenador tiene que estar muy alerta, entonces a veces tienes que tener mucha experiencia para poder dar una clase bien a todos los niveles y saber decir cuándo a uno le puedo dejar un poco más tranquilo porque no tiene riesgo y cuándo a otro no, y que todos más o menos estén. Pero ya te digo, a nivel general, llevo muchos años dando clase y se me han lesionado muy, muy pocos. Lo típico, ¿no? Los hombros, igual en el CrossFit, que con las dominadas y tal, sí que es verdad que ahí no me gusta mucho ese tipo de dominadas para gente que lleva poco tiempo. Mm, es una cosa que quizá habría que educar de otra manera. Pero bueno, son cosas del deporte. ¿Quién no se ha roto el isquio ahí haciendo sprints en cualquier deporte? No, quería sacarte un poco ese tema porque es como históricamente, ¿no? Yo he vivido toda la vida alejado del mundo del CrossFit, nunca he Mm. conocido el mundo del CrossFit hasta hace un año y pico que empecé a trabajar en un box, que ahora ya no trabajo ahí, pero que estuve un año trabajando en un box de CrossFit. Y a mí la verdad me cambió bastante la perspectiva, ¿no? Y siempre todo el mundo está con eso en la boca del CrossFit es lesivo y por eso quería saber un poco tu opinión, Sí, un poco con respecto a no, ese está tema. bien. Pero la gente suele repetir discursos que escucha por ahí sin realmente pararse a investigar.
Entonces, a mí, pero tanto con el CrossFit como con cualquier otra cosa, a mí no me gusta repetir el discurso que escucho simplemente porque lo he escuchado y digo, ah, vale, pues esto es así. Y va. Entonces, primero voy a probarlo, voy a investigar un poco, Ujú. y voy a mirar todo con cierto escepticismo, todas las opiniones con cierto escepticismo para sacar mi propia conclusión. Entonces, sí, es una bola de nieve que se hizo muy grande, pero yo creo que cada vez es más pequeña. Ahora la gente Ujú. va a tope con el Aerox, va a meterse con el Aerox. Es Ahora la como gente se siempre, hasta mete con el Aerox. cuando algo sale un poquito adelante, la gente siempre tiende a criticarlo. A Ahora mí, le toca al Aerox. sí, a mí una cosa que me sorprendió mucho del box de CrossFit, que es algo que yo, o sea, no sé, cuando lo vi allí me sorprendió mucho, que la gente se va a 20 minutos, mucha gente, se va a 20 minutos antes de la clase al gimnasio, al box, y con los palos, con las gomas, trabajando la movilidad, tal. Curioso, Y a sí. mí es algo que me sorprendió muchísimo, porque en general nadie le dedica en casi ningún deporte. A ver, los atletas de más nivel, obviamente sí, ¿no? Pero mucha gente no le Claro, dedica ese tiempo necesario a ese tipo de cosas como la movilidad. ¿Sabes? Que me parece algo súper importante y que probablemente es una de las mejores prevenciones de lesiones que puedes hacer, ¿no? Y está en nuestra mano. Y son 15 minutos, 20 minutos antes de una sesión, sí. después de una sesión, o incluso en tu casa. No tiene ni por qué ser antes o después de una sesión. Pero es algo a lo que no le dedicamos Mm. suficiente tiempo y el CrossFit me sorprendió mucho, mucho eso, que estaba muy instaurado. La gente va con el palo, está 10 minutos con el Eso palito, es. haciendo movilidad. Yo he estado en clases de otros, yo he hecho clases de Aerox, en más de un box. Ujú, Y hostia, pues a veces hay lugares donde se calienta más y otras veces menos. Entonces, ujú, yo he hecho clases de Aerox. Al final, es lógico, porque el entrenamiento para Aerox dura igual una sesión, un WOD o una sesión, igual dura 40 minutos si estás 40 minutos ujú. dándole. Tienes 10 minutos de margen para calentar a la gente. Sí, sí. Entonces, a veces es difícil. Entonces, a veces Ujú, es como, vale, yo tengo que hacer un entreno de 40 minutos, entonces tengo todos los movimientos que existen, vamos a hacer un WOD con todos estos movimientos y ¿cómo calentamos todos? No se puede, ¿no? Es decir, y encima ujú. organizar a 20 personas a la vez y que te presten atención. Entonces, bueno, más o menos a veces el calentamiento pues se queda como, te quedas como, hostia, quiero tocar esto un poco antes de empezar, pero bueno, es que a veces es lo que hay. Sí, 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 sí. No, pero sin más, como reflexión, el tema de la movilidad es algo que me había sorprendido mucho. Cambiando un poco de tema, ya que has mencionado el tema del Irox, que es algo también de lo que solemos hablar aquí y de lo que hasta ahora, en una hora que llevamos prácticamente, no hemos hablado todavía. Ahora por fin vamos a hablar de ello, que es a lo que mucha gente entiendo que viene. Quiero saber un poco qué relación tienes con el Irox. Es decir, sé que, bueno, no sé si eres embajador o has sido embajador y ahora ya no, o He si sido sigues siendo, no embajador sé. de Aerox, sí. Has sido y ahora ya no. Ahora ya no soy, bueno, sí, ahora ya no soy embajador de Airus. Ajá. Bueno, yo lo digo porque te he visto alguna vez en las Sí. redes sociales, no sabía Sí, sí, hemos hecho cómo muchas estaba la. colaboraciones y sí, sí, sí. Ajá. Y con el Airos, más o menos, ¿cuál es tu intención? ¿Explotarlo a nivel marca? ¿Tienes algún objetivo competitivo? A ver, sí, mi intención con el Airux, a mí Airux me parecía una competición chula, como crossfitter, ¿no? Porque me acuerdo que al principio el público que tenía Airos era gente que era muy de CrossFit. Al final dices, bueno, qué es una competición de Airos? Pues bueno, vamos a correr 8 kilómetros, dividido con ciertas estaciones. Entonces, como competidor que compito 3 días seguidos, digo, va, voy a competir en el Airos y voy a competir en un momento del día por la tarde, digo, joder, es que me viene de puta madre. Y así, pues bueno, pues quizá el nivel de exigencia técnica o física en ese momento, para mi entender, pues puede ser más bajo, porque bueno, pues me lo voy a tomar con una filosofía diferente, no quiero ir a ganar ni hacer un tiempo ni nada, solo la quiero hacer para probarla, pues digo, "Oh, está de puta madre". Y ahora que me lesioné en la espalda, pues digo, bueno, pues prácticamente todos los movimientos de Aerox puedo hacerlos. Eh, Me va bien, y correr se me da bien, joder, si lo entreno un poco lo Claro, puedo no, hacer bien, motivación ¿no? también. Entonces, claro, eso es el ser humano necesita un Necesita lugar un a donde ir, objetivo. necesita motivaciones y necesita un objetivo, ¿no? Para seguir progresando. Al final entrenamos inconscientemente, nos los creamos. Y bueno, dije, bueno, quiero hacer la Irox y creo que la puedo hacer bien. Y, y nada, me empecé a preparar un poco para la Irox con el objetivo de rendir bien, de mejorar mis marcas anteriores. Y como entrenamiento del día a día me parece divertido. Mm,
Entonces, bueno, pues mi objetivo ahora mismo con el tema de la Aerox, ahora llevo casi un mes sin correr de forma consistente para un poco la progresión porque haciendo una backyard ultra me hice un poco de daño en el isquio y he seguido corriendo, pero al final ya he dicho, bueno, voy a parar un poco porque, porque esto no mejora. Y bueno, pero mi objetivo es conseguir bajarle de la hora a la Aerox. Yo creo que cuando baje de la Aerox de la hora, yo no quiero ni ir al mundial, no quiero nada. Yo quiero bajar de la Aerox de la hora en algún momento de mi vida, que en algún momento lo conseguiré. Y cuando lo haga, pues diré, bueno, pues bien, hasta aquí yo creo que la Aerox, quién Y sabe, ahora igual vamos a sigo. jugar al pádel. Pero eso es, yo quiero hacer ese check, ¿no? Conseguir bajarle la hora, que yo creo que estoy cerca de la hora 02 a bajar de la hora, hay un abismo. Son 2 minutos, pero Son es un dos muro, ¿eh? minutazos, es un muro muy grande. Entonces, bueno, me quiero quedar por ahí cerquita, ¿no? A ver si lo consigo algún año. Pero hay que Bueno, y que correr si has mucho. hecho hora 02 sin igual una preparación excesivamente centrada en eso, probablemente Sí, buscando pues entrenamientos de carrera, transiciones y demás más concretos de cara al Irox, si has conseguido una hora 02, probablemente puedas conseguir bajar esa hora seguramente. Yo sí, confío en ello y me espero verlo. gustaría, me gustaría, me gustaría. Me tengo que poner las pilas un poquito ahí, con el tema de correr, pero sí. Eh, ¿Qué tiene, bueno, como opinión tuya, ¿qué tiene mejor el CrossFit que el Irox? ¿Y qué tiene mejor el Irox que el CrossFit? O sea, ¿qué te gusta más de una disciplina sobre la otra? Y lo mismo al revés. Vale, pues mira, yo creo que del CrossFit me gusta más cosas que creo que me gusten más del CrossFit que del Irox es que el CrossFit, la diversidad de ejercicios es mucho mayor, la variedad es mayor. Por lo tanto, el entrenamiento en muchas ocasiones se puede hacer más variado y divertido, ¿no? que el de Aerox, porque al final hay muchos movimientos y el proceso de mejora, la sensación en CrossFit al final tienes una sensación de mejora más constante porque los movimientos nuevos no paran de aparecer, el proceso de aprendizaje de todos ellos pues, es más largo y eso El puedes hacer tener check, ¿no? Tu primer muscle up, tu primer esos checks, snatch ¿no? pesado. Claro, son más. Y eso en relación del CrossFit, para mí que me gusta más del Aerox. Y en relación a cosas de Aerox que me gustan más que el CrossFit, es que, punto número uno, la competición es más fácil de estructurar, porque CrossFit es lo desconocido y a veces no sabes qué te vas a enfrentar, por lo tanto el mundo competitivo, el entrenamiento puede ser menos, la programación para ese tipo de entrenamiento pues puede ser menos complejo. Y luego lo que me gusta de la Irox al final es que es un, no hay mucha complejidad técnica, por lo tanto es divertido el hecho de entrenar, ¿no? Al final puedes preocuparte menos cuando estás entrenando Sí. y puedes centrarte más en disfrutarlo. Y entonces ese tipo de entreno a mucha gente le engancha. Yo creo que el Aerox está enganchando mucho eso porque quizá no hay tanto pensar, obviamente en todas las cosas se pueden pensar, pero no hay tanta, ese gap, esa dificultad técnica quizá no es tan grande como en el CrossFit y eso a la gente hace que le motive más, ¿no? Y a veces voy a clases de Aerox y digo, va, de puta madre. Voy a pasar un buen rato, me voy a cansar, todo el mundo se cansa, ¿no? Al final porque tienes que correr mucho y bueno, es más fácil quedarte con una buena sensación después de un entrenamiento de Aerox que quizá en el CrossFit. Pero esto según el nivel de percepción. A ver, y que al no tener ese componente técnico, probablemente puedas exprimirte físicamente bastante más, ¿no? Es decir, no es lo mismo Sí, estar haciendo pues un ejercicio como el snatch. El snatch al final es básicamente el de es levantar muy la técnico. barra hasta arriba, muy de halterofilia. Es un ejercicio súper técnico. Entonces, hacerlo muchas veces con peso tal, siempre te va a requerir un cierto grado de atención, que no te requiere, por ejemplo, un sled push. Un sled push en Irox es el ejercicio de empujar el trineo, es ponerte y empujarlo. Y puedes Claro, estar todo el tiempo que quieras hasta que llegues al límite. Quiero decir, no. claro, El limitante probablemente de un snatch es antes la técnica que la fatiga, probablemente, porque claro, me refiero, o sea, tienes fatiga y eso dificulta que puedas mantener una buena técnica, pero en el caso de un sled push o en caso de un wall ball o en otros ejercicios, las zancadas también igual, son ejercicios que al final es ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo y puedes llegar a tu pico máximo de tanto de frecuencia cardíaca como de dolor, entre comillas, muscular, sí, el, ¿no? el limitante no es tan técnico. Por lo tanto, la gente, pues la sensación es más fácil llegar a una sensación de que estás entrenando. Y es más abierto para mucha gente en el sentido de, yo, por Sí, ejemplo, en mi caso,
Eh, no sé, yo en muchos ejercicios por movilidad no podría hacer seguramente bien y en otros muchos ejercicios como los gimnásticos yo soy un tío pesado. Entonces para mí los gimnásticos son un limitante. Y luego por contextualizar un poco, que entiendo que todo el mundo más o menos sabe esto, pero por si acaso alguien que nos esté viendo, escuchando no lo sepa, eh, el Aerox está siempre, bueno, Aerox o DECA o cualquier otro tipo de carrera híbrida, por lo general están estandarizados de una manera que siempre son mismos ejercicios, misma distancia corriendo dentro de la misma carrera y demás. Y en el caso del CrossFit, tú te apuntas a una carrera la semana que viene y puede Y que lo que haya sea. natación y ejercicios de pierna y ejercicios de colgarse, y en otra que haya, yo qué sé. De hecho, una vez un WOD no fue una media maratón de remo o algo así en los Sí, Games. eso en los Games pusieron, se les fue un poco la pelota ahí porque era aburrido de cojones ver esa competición. Joder. Y sobre Hubo todo una para media maratón espectador. de remo. Sí, sí. No sé si fue una media maratón o una maratón, Una maratón igual ahora fue. que lo pienso. Fueron 4 horas de remo, recuerdo, así que no sé, Sí, bueno, fue sí. una mierda para ver, la verdad. Y Bueno, para para hacer, espectador es un supongo, puto no lo dice, coñazo. pero para espectadores es un coñazo y para que lo hace, pues ni te cuento, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, sí, sí, también. Bueno, sí, sí que tiene ese rollo más de, no por recapitular un poco lo que decías, tiene el CrossFit tiene esa parte más de incertidumbre, de tener que entrenar todo y luego pues intentar ser bueno en todo y mm, luego ver qué me sale, porque igual hay una parte que a mí se me da mejor y la competi me puede beneficiar o no. Es decir, tú y yo podemos entrenar juntos y yo saber que yo soy mejor que tú en ciertas cosas y tú en otras, y en la competi, según cómo sea la competi, en algunas puedo ganarte yo, en otras me puedes ganar tú. Y en el caso del Irox, al claro, final, al ser un formato estandarizado, por lo general ya se sabe quiénes son favoritos. Aunque luego eh, sí. nunca se sabe en una misma carrera, pero sin Mm. más, como reflexión sobre esto. Sí, la Aerox tiene eso, que a Ujú, veces echamos de menos en el CrossFit, ¿no? A veces echamos de menos, nos gusta probar todo, pero a veces echamos de menos un cierto orden y cosas. Pero bueno, al final es que el ujú. propio deporte es eso, prepárate para lo inesperado, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues por eso a veces es como muy Tiene su complejo el gracia tema de también. entrenar. Sí, a veces como muy complejo el hecho de entrenar para una competición y que es muy Mm. complejo saber qué entreno, cómo me entreno. Sí, sí. Entonces la programación ahí hay muchas interferencias y ahí es muy difícil prepararte. Y, Sí. y en el Aigos pues sabes más o menos quién va a ir mejor y peor. En el CrossFit depende a veces mucho de la programación de esa propia competición la que va a determinar los ganadores. Ujú. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Pues no, pues viendo un poco también eso, el Lyrox que sigue todavía creciendo, que hemos pasado en 4 años. De hecho, no sé si el otro día lo vi en un vídeo o no sé, en algún lado, o igual lo leí también. No sé dónde lo vi o lo leí, que decían que en 4 años o en 5 años en Lyrox habían participado casi medio millón de personas, que el año pasado ya habían sido ese mismo medio millón, pero en un año, y que este año esperaban aumentarlo. Entonces, el Airos se ve que está todavía en un crecimiento constante. En España empezamos hace 4 años, va a hacer ahora que empezó el Airos en España, Hmm. con eventos de un día y de 1.000 y pico o 2.000 participantes. Y ahora estamos ya en eventos de 4 días, que esperan hasta 15.000 participantes por evento. Lo dicho, está en un crecimiento muy, muy Sí. alto. ¿Crees que puede llegar a un top, vamos a decir, cómo ha llegado el CrossFit, al prime, vamos a decir, del CrossFit? ¿Crees que tiene Es que techo? ¿Crees que el techo está cerca? no lo sé, no lo puedo prever. Lo que sí puedo imaginarme es que todo depende de cómo se organiza y de quiénes lo organizan. Porque una de las cosas que ha hecho que el CrossFit, un poco el CrossFit competitivo, no el CrossFit comercial, el que la gente, los boxes están llenos, va cada vez más gente hace CrossFit. Pero el CrossFit competitivo que haya ido un poco en declive, lo que ha ocurrido ha sido el tema de la organización, los cambios, la falta de regularidad con las competiciones. Ha habido muchísimos factores que han hecho que el CrossFit de competición vaya en declive, sobre todo los cambios. Y yo creo que hasta que eso no se mejore, el CrossFit de competición va a seguir yendo en declive. Entonces, en el mundo competitivo de la Irox o en lo que viene siendo la Irox, yo sí que creo que siempre se puede mejorar, sí que puede ir a más. Llegará un momento en el que, claro, pues o se hacen más competiciones a lo largo del año o a lo largo del mismo, en España, si se hacen más competiciones a lo largo del año en diferentes sitios,
pues al final llegará un momento en que haya una cada fin de semana, ¿no? Y tú decidirás a cuál competir. Pero yo creo que lo bueno, quiero decir, lo bueno y lo malo del Aerox van un poco de la mano. Porque lo bueno del Aerox es que está muy estandarizado el tipo de competición, ¿vale? Pero lo malo es que es eso, que es que el entrenamiento puede ser muy repetitivo. Y la competición, yo personalmente, yo no me gusta hacer Aerox cada fin de semana, porque digo, es que otra vez lo mismo. Y luego está el argumento de que tiene toda la lógica del mundo. Ya, claro, pues que el que voy a salir a correr las carreras es todavía más monótono, porque tiene menos cosas, Sí, solo es sí. correr. Y Y cada año así, se petan antes. claro, entonces, bueno, pero en mi opinión personal es que al final llegará un momento, yo creo que harán cierto tipo de cambios y igual habrá más de un tipo de Aerox. Eso es lo que puedo llegar a prever para que la gente pues siga teniendo ese... Ahora, por ejemplo, al principio estaba el Aerox normal y luego salió el Sprint o el Equipos o el tal, ¿no? Entonces se han ido añadiendo cosas. Entonces yo creo que a nivel marca, posiblemente con el tiempo sigan innovándose, sigan Pueden renovándose coger y igual un Aerox Ultra que dure 4 horas o... Aerox Ultra o Aerox vitaminado, que en lugar de las kettlebells de 32 sean de 42. Eso a mí me encantaría ver. Que el balón en lugar de ser de 20 libras sea de 30, ahí ya la cosa cambia mucho, ¿no? Y yo creo que eso va a llegar. Eso yo creo que lo que va a pasar con la Aerox. Porque, no, claro, ¿qué vas a poner? ¿Una semana entera de competición? No, hombre. Pero a Sabes nivel que comercial le está yendo muy bien. La de Londres, Mm, que no sé si es en primavera o cuándo es, va a ser 9 días de competición. ya ves. 9 días. Es que es una locura. Bueno, pues Aerox Será de está haciendo sábado bien su a trabajo domingo y siguiente. Sí, parece que sí. está haciendo Bueno, bien su trabajo y lo está explotando bien. Al final, lo que le motiva a la gente para la Aerox es competir. sí, sí, Mucha sí, gente sí. se apunta a las clases de Aerox porque en algún momento, pues quizá le gustaría competir. No tiene que haber Hacer. ese factor de competición para que la gente siga queriendo hacer ese deporte, como en todos los Sí, deportes. sí, sí. Aunque lo queramos practicar a mayor o menor nivel, y una cosa que tiene la Aerox es que es muy accesible, es como el running. Es muy accesible la competición a un nivel muy bajo. Entonces la gente puede tener esa Y a corto sensación plazo. de que es un... y a corto plazo. Entonces la gente puede muy rápido tener esa sensación que tienen los competidores de élite a un nivel muy bajo. La puede conseguir muy rápido y eso es un poco el imán, yo creo que, pues, que ha funcionado como en el CrossFit al final. Pero el factor limitante de la técnica, como no está, pues la gente enseguida se mete Claro. a competir en la Es que Aerox y eso es lo el que CrossFit, atrae tanto. el CrossFit en ese sentido es más limitante en el sentido de que, joder, o sea, necesitas bastante bagaje para poder enfrentarte a depende qué ejercicios, ¿no? Por mucho que sea escalado o no sé, pero en el Aerox es que, ya te digo, o sea, los ejercicios al final, a ver, pues igual terminas andando en vez de corriendo, por decirlo de alguna manera, Sí, si estás muy fatigado, ¿no? en Aerox son de Pero, caballo rey. pero terminas. O sea, que decir, al final, Son deportes diferentes. muy diferentes, sí. Son muy parecidos, pero muy diferentes. Sí, sí. Claro, son muy parecidos, pero muy diferentes. Pero yo creo que al final, yo creo que la Aerox nace un poco del CrossFit. La Aerox, al final, el tipo de ejercicio, muchos nace de ahí. Muchos movimientos nacen. Por eso yo creo que los inicios del CrossFit, del Aerox, perdón, la mayoría de la gente que se apuntaba al Aerox no eran corredores, sino que eran crossfitters. Yo me acuerdo la Sí, primera sí. Aerox que hice, yo llegué y yo conocía a todo el mundo y a mí me conoce todo el mundo. Ahora ya la cosa ha cambiado. Ahora ya la gente ya no me conoce, no conozco a la peña, pero yo fui al Aerox y todos los jueces venían del CrossFit y me saludaban mientras estaba haciendo el Aerox. Y, digo, "Epa", y la gente es súper simpática, ¿no? Y sigue habiendo mucha gente de CrossFit. Pero eso Sí, pasaba pero al principio. se está sectorizando más, por decirlo de alguna manera. Ahora se está sectorizando, hay mucho corredor, porque al final la gente se ha dado cuenta que realmente el factor diferencial muchísimo en la Aerox es tu carrera. Por lo tanto, hay mucho Está corredor que claro. se pasa a la Aerox, más que al revés. Entonces, Sí, bueno, sí. ahí va. Yo no tengo nada negativo que decir de la... O sea, a mí la Aeros me gusta como competición. Ujú. Eh, Y es no muy tengo nada compaginable el negativo uno que con el decir. otro, ¿eh? Es compaginable el uno con el otro y bueno,
Mi opinión personal es que yo, por ejemplo, no podría hacer un Aerox cada fin de semana o no podría hacer tantas Aerox como competidor porque no me atrae, pero sí que respeto que la gente quiera hacer Aerox y se quiera especializar en Aerox. Es bueno para todo. Sí, sí. Es bueno. Y que también los boxes de CrossFit se nutren de esto también. O sea, de hecho, muchos boxes de CrossFit también son oficiales de Aerox o de DECA Y, o, me- y o, meten o este Aerox tipo en sus de. clases. Sí, Exacto. Se llame Aerox, se llame Hybrid, se llame DECA o se llame como se llame. Sí, eso sí. es. Vale, pues tengo una pregunta para hacerte que dejó el anterior entrevistado aquí en el podcast, que fue Alphonse Deu. No sé si conoces a Alphonse Deu. No. No. Bueno, ha sido Igual un. debería conocerle y estoy quedando como el culo, pero bueno. Bueno, hay que decir que Lo igual ha siento, estado Alfonso. el último año, un poco más despegado de Hyrox, que es igual cuando más has entrado tú. Claro, Pero es que bueno, es uno de los estoy tan mejores. fuera de. Claro, es que estoy muy fuera yo del mundo del no sé quién es bueno, quién es malo. Yo, en el mundo del Iros, yo sé que está Aitor y Igor porque les conozco y sé que andan muy bien. Sé que Aitor, porque Aitor es de aquí. Yo soy de Donosti, Sí, creo que es de Hernani, de no sé si es de Hernani. Hernani. Eres de Hernani y bueno, y sé que anda bien y tal, pero estoy muy fuera. Sé que de los mejores es Hunter McIntyre, porque una vez competí contra él en los Games Ujú. y le dieron una wild card y ya está. Pero sí. Bueno, perdona, sí que te he interrumpido. Sí, nada, no, no te preocupes. Pues bueno, Alphonse, que fue el anterior entrevistado aquí en el podcast, dejó una pregunta, que te dejo por aquí la pregunta. Que explique eh, cómo afronta sus peores momentos a nivel competitivo. Yo creo que, porque me he enfrentado a unos cuantos momentos muy malos que me han entrado muchísimas ganas de abandonar. Una de las cosas que va muy hilado con lo que he empezado en el podcast y es que como no soy una persona muy perfeccionista, a pesar de que soy obsesivo compulsivo, me obsesiono mucho con las cosas por acabar lo que he empezado y etcétera, ¿no? Y, y bueno, tenía bastantes ambiciones con el mundo del deporte. Eh, como no soy muy perfeccionista, pero soy una persona eso me ayuda a ser una persona muy constante. Lo que más me ha ayudado, punto número uno, a sobrellevar esos momentos ha sido la aceptación y la relativización del momento. Pues Ujú. ser agradecido con lo que ya tengo. Y gracias a eso soy agradecido con lo que tengo. Puedo ver esas desgracias con otros ojos. Gracias a eso, si no, no lo hubiera sabido. Pero gracias a eso te das cuenta de que existen otras cosas aparte del deporte. Al final te lesionas, realmente, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, estás levantando pesas ahí todos los días. Tu vida tiene mucho más que eso. Hay muchas otras cosas en tu vida, amigos, familia. Hay muchas cosas en tu vida que, que son más importantes que realmente el deporte, ¿no? Entonces, a racionalizar un poco eso me ha ayudado y a aceptarlo. Y ya no me acuerdo qué otra cosa iba a decir te he dicho que iba a decir dos, que lo primero, lo segundo se me ha olvidado, pero bueno, eso ha sido una de las cosas más importantes. Y Relativizar un poquito, ¿no? Y ver cómo pues tu vida tiene muchas más cosas que el re- propio enfoque competitivo, entiendo. relativizar la vida son más cosas y a veces, ¿qué te pasa? Te lo tienes que aceptar. Y luego, pues, Ujú. paciencia. Ya vendrán momentos mejores. La vida al final es que es una montaña rusa, todo. A veces va mejor, otros peor. Y es que es así todo el rato, son ciclos. Y bueno, Sí, pues sí. quizás si te ha pasado algo malo, pues aprende. Primero, porque no te queda más remedio. Tienes que aprender a ver qué es lo que puedes sacar positivo de una situación como tal. Pues a veces, y ese es un ojo que se entrena, eso lo entrenas. Aprender a ver es una cosa que se entrena. Y es muy difícil, porque en esos momentos estás quizá en el peor momento de tu vida. No lo es, pero tú te lo crees así. Entonces, aprender a Todos tenemos abrir muchos los peores ojos momentos de nuestra vida y siempre pensamos que es el peor, existen. pero los Todo, hay todo, más. al final los problemas, ya te digo, muchas veces es una batalla psicológica, ¿no? Todas las derrotas son psicológicas muchas veces. Entonces, ahí aprender a ver y abrir los ojos es muy difícil, pero es posible. Por lo tanto, así. Y un buen entorno ayuda. Un buen entorno, buenos amigos. Yo creo que buenos amigos y buena gente que te rodea es súper importante para sobrellevar tus problemas. Hacer que ese problema no se magnifique. Y buen humor, tío.
Buen humor, tener una persona con sentido del humor. Una persona con sentido del humor y reírte un poco de tus desgracias. Al final, si no tienes sentido del humor, te va a costar muchísimo sobrellevar los problemas. Y la vida al final, yo creo que es, pues sí, la vida a veces es una puta mierda y no te queda más remedio que verlo pues con ojos de que todo es un poco absurdo. Y dices, joder, tío, estoy aquí trabajando con un cabrón y me pasa esto y se va toda la mierda. Ya. Es que la vida es absurda a veces. Sí, sí, Te pero es jode. lo que hay. O sea, hay veces que pasan esas Sí, cosas y a todo el mundo le pasan. Cada uno tiene su mochila, como se suele decir, ¿no? sí, Que tú pues igual sí, tú pues piensas que lo que ríete. te pasa a ti siempre es lo peor, eh, pero hay otras gente que con otras batallas que muchas veces son peores que la tuya. Sí, un buen mecanismo de defensa suele ser el buen humor. A veces, y reírte de esos problemas, que a veces es difícil, pero también es otra cosa que se trabaja, ¿no? Y Y muchas a veces mí reírme me encanta. al tiempo es cuando nos damos cuenta de que te puedes reír de algo que en su momento no te hizo ni puñetera gracia, pero que igual a largo plazo, ¿no? Piensas en... Por eso suelo empezar muchas veces también con lo de anécdota graciosa o vergonzosa del mundo del Eh, deporte, porque muchas veces son cosas que en el momento han sido frustraciones, igual han sido el peor momento deportivo de tu vida, pero cuando Claro. son lesiones no, ¿eh? Cuando son lesiones no. Pero cuando es algo que te ha pasado en una competición que, sabes, que igual en ese momento se te hunde todo y luego al tiempo lo cuentas aquí echándote unas risas y lo cuentas como anécdota graciosa, ¿sabes? O sea Mm, que, total. que es importante. El humor estoy contigo que es muy importante. Vale, pues vamos a pasar a unas preguntas de Instagram. Tengo, como siempre, dejo A un ver, cajón con preguntas. a ver qué No, no, preguntas hay. no son muy raras, ¿eh? Alguna vez ya me han hecho alguna pregunta más rara. En este caso son preguntas más o menos normalitas. O sea Vale, que, vale. bueno, pues vamos a ir con esas preguntas de Instagram. Siempre pongo el cajoncito de preguntas en historias para que la gente participe y la gente participa y como siempre digo, mientras la gente participe seguiré haciendo las preguntas. Si algún día no Perfecto. me manda nadie No preguntas, pues entenderé que a participa, la gente pues no le vale. interesa y dejaré de hacerlo. Vale, pues vamos con la primera. La primera es si eres estricto con la comida y si tienes un plan nutricional. No soy muy estricto con la comida, no me obsesiono mucho con el tema de la comida, porque al final enteramos mucho y hay que tener ciertas pautas que sabes que tienes que seguir, pero sí que controlo lo que como, bastante. Y a nivel asesor nutricional, pues sí, tengo la nutricionista de nuestro equipo de Trainkult, que es muy buena y bueno, siempre nos asesora. Mm, Entonces estoy vale. al día, estoy al día de lo que como. No, los jueves, pues los jueves me voy a cenar y si hace falta me como una pizza o una hamburguesa. Quiero decir que no pasa nada. Hay que relativizar un poco las cosas, hay que vivir. Yo Sí. me gusta comer y me gusta. Y que a veces es importante fallar un 10% para poder mantener el 90% restante, ¿no? Quiero Claro, decir, o hombre, sea, al final si todo es demasiado reglado, demasiado estricto, ¡fua! si me exijo un 200% voy a aguantar poco. Así que prefiero exigirme lo que dices, un 90 y un 10% dejarlo para un poco el libre albedrío, que estar que es esforzándome al importante también. 100% y aguantar poco. Y básicamente también, y ya yéndome por las ramas, pero básicamente también porque muchas veces, por lo menos en mi entorno y en lo que yo veo alrededor, y creo que casi todo el mundo, tenemos eso de pecar con la comida y así muchas veces asociado a lo social, ¿no? Que porque Mm. muchas veces cuando te vas a cenar por ahí con amigos, que es cuando igual pues te echas una hamburguesa, una pizza, unas cervezas o lo que sea, ¿no? Y muchas veces el intentar ceñirte excesivamente a tu plan nutricional, pues puede hacer que igual te pierdas ciertos acontecimientos sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no? O Claro, sea, quedadas con la cuadrilla, dicho de otra manera. sí. Eso es, sí, sí, hombre, al final ir a cenar pues, es una También es buena importante. forma de conectar con tus amigos. Entonces, Sí, bueno, y sí. luego puedes decir que quieres cenar, puedes cenar más o menos limpio, pero bueno, Sí, eso sí, es sí, sí, decisión de sí. cada uno. Pero es una forma, al final, ya en una edad, pues ya conectas con tus amigos yendo de hacer planes de comidas. Es que es así. Sí, sí. O Sí, 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 sí. entrenando Es así. o haciendo planes. Sí, sí. Vale. Otra pregunta que tenemos para hacer es, ¿cómo de posible crees que un atleta de CrossFit lo sea en Irox? Que un atleta de CrossFit sea atleta O de sea, un Irox. atleta, perdón, un atleta élite de CrossFit sea un atleta, o sea, consiga ser atleta élite en Irox. ¿Qué es élite? ¿Qué tiempos son élite? Más o Pues menos. entiendo, no lo sé, no lo sé, pero entiendo que se refiere
a que alguien que haya estado en los games en pantalla, por decirlo de alguna manera, para entendernos, en una final de esto, Mm. pues que esté ahora en un Elite 15 o similar. Me imagino que van por ahí los tiros. Yo lo veo muy posible. Por ejemplo, yo lo veo muy posible porque, para que te hagas una idea, ya son 3 los atletas que conozco que han competido en Games a un nivel muy alto y que sus tiempos de Irox han sido 1 hora 01, 1 hora 02 y 1 hora... Sí, 1 hora 01, 1 hora 2 y sí, 1 hora 3. O sea, esos son... Conozco ya 3 atletas que son muy buenos corredores y que podrían hacerlo muy bien en el Irox si se entrenasen para ello. Y te estoy hablando de personas que pesan 93 kilos y que Sí, sí. levantan 200 kilos en sentadilla, que no son gente que corre. Y que lo has mencionado antes, pero Hunter McIntyre, que ha estado en los Games, Sí, ha fue sido, ahora invitado. mismo no tanto, pero ha sido el punta de lanza de Iron's en los últimos años. Es una persona pesada y corre. Y eso, Hunter McIntyre le dieron una wild card en los Games. No aguantó mucho, pero bueno, hizo su papel ¿Qué es eso de Wildcard? Una wildcard es, hubo un año, el ¿Una año que fui invitación yo, o...? ese año dieron wildcards que son invitaciones a deportistas que no son de, que no hacen CrossFit, ¿no? Entonces le Vale. dieron la oportunidad a Hunter McIntyre de probar lo que era el CrossFit y con poder competir, aunque sea solo un evento. Entonces hizo un evento en los Games, le dieron esa oportunidad. Ajá. Entonces ahí ¿Y me qué te lo enteré un hizo? poco. ¿Cómo? ¿Qué te lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, la verdad que no lo hizo mal, sorprendentemente. Para ser una persona que no hace CrossFit, justo el primer evento que tocaba era correr, subir a la cuerda, hacer snatch con 80 kilos, que no es poco, y pudo hacerlo, tío. El tío se preparó, es una persona pesada, ya te digo, es un tío que está muy loco, entonces preparó muy duro, yo creo que para ello, y oye, Bueno, y el una tío, hay persona que que decir que estaba... también, Sí. para lo grande que es y demás, ha competido en niveles altos también en carreras de obstáculos. Luego tiene, Es que pues no sé antes si de tiene Irox todavía, hacía OCRs y era muy bueno en eso OCRs es, antes de Irox. Fue eso conocido por es. eso. Y ha tenido, no sé si sigue teniendo, el récord de Murph también, mundial. Podría ser, no me sorprendería. Al final, pues es Así una que persona que además de es hacer, completo, es de un tío hacer carreras de completo. obstáculos y tal, le gusta mucho entrenar, es fuerte, sí, se puso a entrenar mucho la fuerza a raíz del CrossFit. Cuando compitió en CrossFit y se preparó mucho la fuerza cuando empezó, cuando se quería preparar para los Games y después de los Games, vi que empezaba a prepararse, a levantar más pesado y a trabajar mucho la fuerza a raíz de eso, sí, sí. La verdad que es Entonces, un pues buen sí, yo veo, personaje, veo para la invitar. posibilidad. Sí. Está como una puta regadera ese tío, pero la verdad que puede ser polémico, yo creo que en algunas ocasiones, pues que tío, el tío es de un pueblo de a saber de dónde, de Estados Unidos, y Sí, vive solo, está como una en la cabra el tío. montaña. Pero a mí yo cuando le conocí ahí, me pareció un buen tío, me puedes hablar con él y pareció un tío, ya te digo, sí, sí, Muchas me veces pareció un buen dicen tío. No que al sé, final tiene su personaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, no sé yo hasta qué punto luego él como persona también es así o... la verdad que eso no lo podemos saber hasta que no pasemos un tiempo con él, pero yo creo que como todo el mundo, ¿no? Sí, 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 Hasta, hasta, está hasta yo claro. ahora mismo, ¿no? Me puedes ver aquí por la entrevista y podrás ver este vídeo, cualquiera que lo vea, pues dirá, bueno, pues este es así, o sea, pero hasta que no pases un tiempo conmigo no sabes realmente cómo soy Eso está yo, ¿no? claro. Aquí te Sí, sí, estoy, sí, sí. te estoy enseñando todo lo bueno que tengo, pero igual lo malo no te lo voy a, no lo voy a decir aquí en el podcast, pues no lo vas a ver. Exacto, exacto. Vale, otra pregunta que tenemos también es, que ya hemos comentado un poco por encima, pero ¿crees que el CrossFit está en caída? ¿Y qué cambiarías tú del CrossFit para frenar esa caída? Yo no creo que el CrossFit esté en caída porque los boxes siguen, ya te digo, siguen creciendo. Yo quiero decir una putada a la hora de doblar el precio que pagaban los afiliados. Ahí se pasaron 3 puros. Yo creo que, bueno, es una cosa que hay que aceptarla y tal. Y bueno, si quieres tener un box afiliado de CrossFit, pues es lo que hay. Porque las tarifas en Estados Unidos, es verdad que las tarifas en Estados Unidos son mucho más caras que aquí en España. La gente en Estados Unidos paga más que en Europa, por ejemplo, por la afiliación, joder, por la tarifa, la Sí, sí, membresía, la sí, cuota mensual por mucho más llamarte cara, es el CrossFit. doble en Estados Unidos. No, no, tú como cliente pagas el doble en Estados Unidos que pagas en Europa. En Estados Unidos, si vale una Ah, suscripción mensual, vale 250 pavos y es lo normal. Aquí no. mm, Entonces, para un box es mucho más difícil lidiar con esos gastos como lo claro. haría en Estados Unidos un box, ¿no? Eso por un lado.
Y así que el mundo de lo que viene siendo el CrossFit, de los boxes, y yo los veo llenos, hay gente, más gente, cada vez más gente, está guay. Y lo que está llevando un poco a la catástrofe es el CrossFit de competición, que se está yendo en una dirección muy mala, pues por eso, porque la poca continuidad que hay con las fechas de competiciones, salen competencias, no se está gestionando nada bien. Sí que este año parece que ha mejorado un poco. Entonces, lo que se podría mejorar, por supuesto, es que haya una organización, que veas que todos los años se respeta, se sigue unas mismas fechas, se sigue en un mismo orden, Ujú. un mismo proceso de clasificación, sea mejor o peor, pero que haya una continuidad. Y llevo Sí, practicando CrossFit los últimos 11 años y todos los años que he ido clasificando, los últimos 7 años han sido cada año un proceso clasificatorio a Games diferente. Entonces, hasta que eso no se regule y no se pongan las cosas en su sitio y realmente funcione de una forma rigurosa, ¿no? Es que eso no va a mejorar. Entonces, se puede, pero tiene que cambiar. Entonces, eso es lo que ya. cambiaría ahí. Eso, separando un poquito, como decías, ¿no? Yo he visto desde fuera, mi sensación es que el CrossFit sí que va para abajo. Pero igual sí que tienes razón en lo que dices, separando un poco esa parte del CrossFit de nivel usuario, vamos a decir, del CrossFit competitivo, porque el CrossFit competitivo es lo que más se ve y también pues, con la movida que hubo de la muerte de un atleta Sí, hace, no sé, el año hombre, pasado, pues con esas es que el cosas, visto desde fuera, ¿eh? O sea, CrossFit ya estaba mal. CrossFit ya estaba mal, ya iba en declive y eso fue la gota que colmó el vaso mucho, ¿no? ujú. Pero del año pasado a este ha habido cambios y algunos para mejor. Pero bueno, parece que el que pilota el barco está así. No hay nadie al timón, no hay nadie. Entonces, pues claro, es lo que Bueno, hay. lo que dices, mientras siga habiendo gimnasios y siga habiendo gente, que es lo que da de comer a la marca, al fin y al cabo, más que lo competitivo al final, lo competitivo hace que tú veas un vídeo y te apuntes a un gimnasio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es, Pero por el eso que te empecé da de yo, comer es claro. el gimnasio. Eso Exacto. es. Muy bien, pues otra pregunta que tenemos aquí para hacer es, que ya lo has comentado antes por encima, casualidad, pero ¿cuál es tu objetivo a medio plazo en Hyrox y si te ves capaz de hacer un sub 60? Ya has dicho que es un poco el objetivo Sí, que tienes. me veo capaz, me veo capaz. Y mi objetivo ahora mismo es recuperarme del isquio un poco y poder volver a correr de nuevo, pero sí, sub 60 yo creo que lo veo viable. Este año No, tienes igual no planteado este hacer año, igual no el que viene, pero lo veo viable. ¿Este año tienes planteado hacer alguna carrera? Ni lo he planteado, porque ando viajando tanto y tantas competiciones por trabajo que no Sí. compito yo, pero tengo que ir con unos atletas y tal, y vamos a ir por temas de la empresa. Entonces Entonces, no me sobre he la marcha. organizado. No estoy Ujú. entrenando de una forma continua, la verdad, pero cuando me ponga, pues me pondré una fecha, Me gustaría. planificar la Me temporada un gustaría poco. y encima te ves capaz de hacerlo. Sí, me veo capaz. Sí que me veo capaz. Hice una hora 02, entrené duro, pero al final es que llevo entrenando duro para el Irush, he entrenado relativamente 6 meses. Ujú. Y, bueno, pues si en 6 meses consigo una hora 02, pues quizá en 12 meses puedo hacer una hora 01 largos y quizá pues en 2 años igual lo bajo de la hora. Ujú. Ya te digo que no Vale. soy cortoplacista, las cosas se cuestan. Sí, 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 perfecto. Y la última pregunta que tengo para hacerte es, si no hicieras CrossFit, a día de hoy, ¿qué deporte te gustaría hacer que no hayas practicado? ¿Qué deporte me gustaría hacer que no haya practicado? Que no haya practicado nada, ¿eh? Mm, pues no lo sé, la verdad. La verdad que estoy ahí muy... Podría hacer ¿Hay jiu-jitsu. algún deporte que digas, joder, pues He mira, el tocado un surf no he hecho poco. nunca y me encantaría? Buah, surf sí he hecho, no lo he hecho nunca, pero buah, no me llama nada el surf. Mira que soy de Donosti, tengo aquí la playa al lado, pero no me llama nada el surf. Los deportes de tabla y yo no nos llevamos bien. Eh, el jiu-jitsu me gusta, deportes de contacto, así algún deporte de contacto podría hacer. Me gustan los deportes de Boxeo me lucha. hubiera gustado. Me hubiera gustado más meterme en boxeo. Hice alguna pelea de boxeo, pero prácticamente yo no entrenaba boxeo, entrenaba kickboxing. Entonces, bueno, deportes de lucha seguramente me metería. Me gustaría Ujú. mucho aprender a bailar, eso sí que me gustaría. ¿A Me bailar encantaría aprender a... bachata me- o Salsa, me gusta la salsa, me gustaría bailar salsa? salsa. De hecho, nos apuntamos, mi novia y yo, lo dejamos ahí, nos dejamos bueno, de ir a las clases y habría que retomarlo. Pero mola. Vale, perfecto.
Vale, pues nada, vamos, con esto ya tenemos todas las preguntas de Instagram cubiertas y vamos a ir a por la última parte. Es la última parte Let's go. con unas preguntas cortas, con pregunta corta, respuesta corta, formato que yo Ok. llamo Tita por Venga, lo Tita. espontáneo y por lo rápido. Vamos a Así que vamos a ir a por ello, ¿vale? La primera pregunta es, ¿quién es tu deportista favorito o favorita? Mi deportista favorito. Fíjate tú que no soy una persona que ve tanto deportes, pero a mí me inspiraba mucho cuando empecé Rich Froning, que era mi motivación absoluta cuando empecé. Me motivaba, pero me ¿Vale? motivan muchísimos deportistas. Voy cogiendo de cada deportista, cojo una cosa que me mueve. Pero bueno, voy a decir así Rich porque ha sido mi inspiración. Ujú. ¿Deportista híbrido favorito? Uf, deportistas, es que no conozco casi híbridos realmente, conozco pocos. Yo soy mi deportista híbrido favorito. Vale, perfecto, lícito. ¿Una ciudad en la que te gustaría vivir un periodo corto de tiempo? O sea, para irte a vivir unos años. Bonda, Byron Bay. ¿Vale? ¿Y alguna ciudad en la que te gustaría vivir toda la vida? Bueno, Byron Bay o Sydney. Pero sí, alguna ciudad en la que me gustaría vivir toda la vida. Me gusta mucho donde vivo, Donosti, me gusta mucho Mallorca, también donde vivo. Estoy dividido entre ambos sitios y no creo que cambiase esos dos sitios. He viajado bastante y o bien elegiría o Donosti o Mallorca o bien elegiría a Sydney. ¿Vale? ¿Alguna persona con la que quieras competir un Irox o un Deca en parejas? No, un Aero según deca en parejas. Me gustaría poder estar al nivel de Aitor alguna vez para poder hacer con él. Alguna. O con mi novia, eso seguro. Yo te aviso que Aitor ve estos podcasts siempre, o sea que esto lo va a ver, ¿eh? Cuando llegue al nivel. Bueno, con Aitor o con Igor. Perfecto. Vale, ¿alguna cosa que te dé miedo? ¿Alguna cosa que me dé miedo? Mm, engañarme a mí mismo. Ujú. Vale. ¿Cuál sería tu workout favorito bueno, tu estación favorita de Irox? El remo, porque es la que La que menos fuerte hay menos que darle. La que y la que menos menos, te gusta. los vuelvos. Los vuelvos, la odio, la odio. La puta última estación, ¿cómo la odio? Ponme otra Vale, cosa. si No pudiera, quiero hacer vuelvos. si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El de Superman. ¿Vale? ¿Algo de música que escuches? Sea algún grupo, género, canción, algo que te guste de Voy por, música. peri- voy por, per- voy por periodos, pero me gusta mucho Paul Kalkbrenner, The Blaze. Así regularmente suelo escuchar ese tipo de música o salsa, Sí, sí. ¿Vale? que me alegra la ¿Y vida. algún podcast que sea deportivo o no deportivo que escuches? Hago un podcast que suelo escuchar en ocasiones, suele ser Roca Project, a veces escucho. ¿Vale? Si solo pudieras practicar un deporte el resto de tu vida, ¿cuál sería? O sea, a partir de mañana hasta que te mueras, solo puedes hacer un deporte. CrossFit, ¿Vale? ¿Algún deseo deportivo que tengas? bajar la Eros de la hora, ahora mismo. Vale. ¿Alguna persona a la que te gustaría ver entrevistada en este podcast? Esto no quiere decir ni que yo le vaya a pedir ni que esa persona vaya a aceptar, ¿eh? O sea, quiere decir, es Uh, simplemente a quién te Donald, gustaría ver. Donald Trump. Bueno, pues Entrevista a Donald Donald Trump, Trump, tío. Mándale un mensaje. voy a hacerte un spoiler y es que el mes que viene voy a entrevistar a Donald. Nada, ¿te imaginas? Sería la hostia, ¿eh? No, no. Pedro Sánchez. Vale. Vale, quiero que dejes también, igual que dejar una pregunta para ti, quiero que dejes una pregunta para el próximo invitado, del tipo que sea. Próximo Vale. invitado que será alguien que tenga relación con el mundo de las carreras híbridas. Pues, ¿cuál ha sido el mayor punto de inflexión en tu vida? Lo que ha Vale, marcado un perfecto. antes y un después. Todos tenemos un momento que realmente cambia tu perspectiva y que digas, o un momento o un periodo que sea punto de Ujú. inflexión. Vale, perfecto, me encanta.
Y ya para terminar, solo nos queda, si quieres, decir cuál es verdad y cuál es mentira de las dos afirmaciones que has dicho antes. Tengo graduado escolar y empecé a fumar con 13. Empezaste a fumar con 13 años, joder. Sí, empecé a fumar con 13, ya le había dado un par de cadas al piti ya, con 13. A día de hoy entiendo que ya no. No, no, no. No, no. Menos mal, Vale, ¿eh? vale. Si Vale, no vale, sería la pues. hostia, sigo compitiendo y fumando, tú. Pues muy bien, pues con esto damos por terminado el podcast. Quiero agradecerte mucho que hayas estado aquí y quiero agradecerte mucho también la cercanía, la bola que has dado, que me ha molado mucho también, pues cómo te has eh, expresado y cómo has desarrollado mucho los temas. O sea que súper a gusto por mi parte, muy contento y quería darte las gracias por haber estado aquí. Nada, hombre, gracias a ti, me lo pasa muy bien, has estado súper a gusto, la verdad. Ha sido guay poder hablar así tranquilamente La y charla estoy muy distendida. agradecido. Sí, eso es. De haber podido estar en el podcast, la verdad. Así que te agradezco mucho, es que ricasco, Aitor. Y nada, ya seguiremos Pues hablando. nada, muchas gracias a ti y ya nos veremos en alguna ocasión, en algún Irox igual puede que nos veamos, o por la calle en Donostia algún día que Por coincidamos la por la calle. calle y nos saludaremos. Así que nada, es que ricasco, Perfecto. muchas gracias y nos vemos, ¿vale? Agur, agur. Sí. Agur, agur.